no sé si demasiado puntuales, solo pasan 5 minutos. Pero bueno, tiro, ¿no? Como veas, Tiro, tú quieras. tiro. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, donar-vos la benvinguda, les gràcies per la vostra assistència en aquesta jornada sobre la gestió dels supòsits d'assetjament en el lloc de treball a l'administració local. Excusar en primer lloc a la directora, que li hagués agradat, com sempre, presentar aquesta jornada, ja està amb tots vosaltres. El que passa és que ha hagut d'anar a una reunió a Madrid, em sembla que està, i és l'impossible que pugui estar avui aquí. Com us dic, la jornada va sobre la gestió dels supòsits d'assetjament en el lloc de treball i permeteu-me que us citi textualment el que defineix el protocol de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina, que afirma que per assetjament s'entén tota conducta no desitjada relacionada amb l'origen racial o ètnic, la religió o les conviccions, l'opinió, la discapacitat, el naixement, l'edat, el sexe, la identitat de gènere o l'orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social d'una persona que tingui com a objectiu o com a conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidador, humiliant o ofensiu. Com veieu, una definició molt àmplia. És un concepte jurídic important. Quan els juristes veiem en alguna definició que et diuen qualsevol altra condició, vol dir que molt acotat no està, perquè és a vegades la jurisprudència o és a vegades els propis comportaments que acaben definint aquest assetjament i aquesta conducta. Com que és un fet important i que s'ha d'evitar, si us hi fixeu, l'administració no només ha dictat normativa per intentar evitar aquests casos, evitar que es produeixin aquests casos, sinó que a més s'han activat i s'han dictat en molts també ajuntaments i a molta administració els que serien els protocols per prevenir-lo, que poder seria el més important, intentar prevenir aquests casos abans que succeeixin. Per tant, tenim la doble vessant en aquest tema, tenim la vessant preventiva i la vessant punitiva. Un cop s'ha comès, un cop ha estat demostrat, evidentment hi ha penes i hi ha sancions per a la gent que ho ha comès. Aquesta jornada, per tant, la destinarem a analitzar aquesta regulació vigent en matèria d'assetjament, els protocols també d'actuació que poden haver-hi i que s'han d'aplicar en cada cas i intentar, no sé si ho aconseguirem, espero que sí, però intentar oferir claus sobre la gestió dels possibles casos d'assetjament a l'administració local. Vull agrair un cop més la presència de la senyora Carolina Gala Duran, catedràtica acreditada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva col·laboració, el fet d'estar aquí amb nosaltres aquest matí i intentar treure llum en aquest fet i en aquesta jornada que intentem sempre que siguin allò més profitós. La jornada l'acompanyarem amb una presentació, amb un PowerPoint que estarà penjat, si tot va bé, divendres. Dic si tot va bé perquè a vegades passen coses i no estarà divendres i estarà dilluns. Jo espero que no, que estigui divendres, i si està divendres estarà a la primera pàgina de l'escola a l'apartat notícies. Allà trobareu tant la documentació com la filmació, no sé com es diu, l'enregistrament audiovisual, per dir-ho correctament, de la intervenció de la Carolina. Res més, no vull que perdeu més temps amb la presentació. Us deixo amb la Carolina, moltíssimes gràcies per estar aquí i esperem que la jornada sigui d'allò més profitosa. Gràcies. Bé, bon dia a tots y todas. En primer lugar, agradecer la organización de esta jornada a la Escuela de Administración Pública de Cataluña sobre las cuestiones de acoso que comentaba Xavier Torreguitar, sobre un tema que sin duda alguna aportar soluciones, intentaré dar más bien líneas de actuación para la gestión de un tema que de por sí es muy difícil en el ámbito no solo de la administración pública, sino en el ámbito privado. Iremos viendo a lo largo de la exposición desde los conceptos de acoso, la regulación legal, como comentaba Xavier, cuáles son las formas de actuación ante estos tipos de acoso y sobre todo qué responsabilidades se pueden asumir por parte de todos los intervinientes en una situación de acoso.
pero con carácter previo solo algunas indicaciones de datos, de estudios sobre lo que ocurre o lo que es el tema de acoso. El primer dato que aparece, si vemos diversos estudios que existen, como sabéis, en relación con el acoso, uno de los datos que sorprende es que en el sector público existe un mayor riesgo de ser acosado que en el sector privado. Por ejemplo, estudios que ha elaborado el profesor Piñuel, que ha sido uno de los pioneros en el análisis de las figuras de acoso en este país, aparece precisamente ese dato, que en el sector público existe 1/3 más de posibilidades de ser acosado que en el ámbito de la empresa privada, aunque lógicamente no es un fenómeno propio del ámbito público solo, sino también del ámbito privado. Un segundo dato en relación también con este primero. Por ejemplo, en uno de los estudios que se hizo en la Administración Tributaria, en la Agencia Tributaria, en concreto a nivel estatal, el 22% de los empleados de la Agencia Tributaria consideraba que estaba siendo acosado en ese momento o bien que había sido acosado en los últimos años en su puesto de trabajo. Es un dato bastante elevado, un 22% manifestaba, hará 3 años aproximadamente, esa situación en concreto en su puesto de trabajo. También otro dato introductorio que sorprende esos estudios o no es un factor de género. Según esos estudios es más fácil o la víctima suele ser más habitual el caso de una mujer que en el caso de un hombre, aproximadamente una proporción del 60 al 40%. Por tanto, existe también un factor de género, sobre todo en algunos tipos de acoso. Si vemos, iré comentando algunas sentencias al respecto, si vemos, por ejemplo, las demandas que se plantean ante la jurisdicción contencioso administrativa o ante la jurisdicción social en los últimos años, muchas de ellas están planteadas por mujeres. Y en el caso del acoso moral en concreto o el mobbing, hay algunas planteadas por hombres a un nivel profesional ya elevado. Comentaré algunas de ellas con posterioridad. También otro elemento introductorio, que es el siguiente, es el acoso uno de los temas más difíciles de gestionar en cualquier organización, no solo en el ámbito del sector público, sino también en el ámbito privado. Son los temas más difíciles de gestionar desde la perspectiva de recursos humanos. Yo siempre pongo el ejemplo en este tema de que si alguien reclama el pago, por ejemplo, de 50 euros mensuales más porque hay un determinado complemento que se podría reclamar y entonces se inicia un proceso de reclamación y al final acaba ante los tribunales, todo el mundo le aplaude, le dice qué bien que has hecho, qué bien que estás haciendo, pero en cambio cuando alguien plantea una demanda, una reclamación en temas de acoso, la gente precisamente normalmente no adopta ese tipo de posiciones, empieza a pensar cómo que ha planteado una denuncia, cómo que ocurre esto, se empieza a tomar partido. Incluso en algún caso aparece en la prensa el que se ha organizado una manifestación por parte de los trabajadores de una empresa para apoyar a un directivo que ha sido acusado de acoso, incluso salen por el pueblo correspondiente, no hace mucho aparecía un caso así en el norte de España, en concreto en la zona de Galicia. Es un tema muy sensible, es un tema en el que aparecen a favor y en contra, la mayoría intenta mantenerse al margen, pero es una cuestión muy difícil de gestionar. Como seguro sabéis, es un tema muy sensible. La cuestión es que quien tiene que gestionarlo es recursos humanos, como luego iré comentando, y hay que tener muy presente que es una cuestión que debe resolverse en el marco del ayuntamiento. Partiendo de esos 3 elementos introductorios, vamos a ir viendo poco a poco. Lógicamente, si tenéis cualquier pregunta a la vez que vamos avanzando en este tema, me la planteáis, me interrumpís, planteáis las dudas, las sugerencias, las cuestiones que podáis tener. Y vamos a ir avanzando, como decía, poco a poco en todas las cuestiones relacionadas con el acoso. Y el primer paso, lógicamente, es recordar, ver cuáles son los tipos de acoso que se pueden dar, insisto, en el sector privado o en el ámbito público y en concreto en el marco de una administración local. Existen 4 tipos de acoso. Su regulación veremos que es distinta, el grado, la intensidad de esa regulación es distinta en función del tipo de acoso, pero están claramente identificados 4 tipos de acoso. El primer tipo de acoso, probablemente el más conocido, el acoso sexual. Lo veremos después, pero es importante tener en cuenta, luego veremos cuál es el concepto, pero es importante tener en cuenta que si se produce una situación de acoso en una organización, no se trata simplemente de una cuestión de legalidad ordinaria, sino que está implicado un derecho fundamental. Luego lo veremos, lo dice expresamente el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad. Ese derecho fundamental es el artículo 14 de la Constitución. Si se produce una situación de acoso sexual, se ha vulnerado el derecho a la no discriminación que se protege en ese artículo 14 de la Constitución. Por tanto, se está vulnerando un derecho fundamental de la víctima de ese acoso, sea hombre o sea mujer. Por tanto, no solo es una cuestión del EBEP, como luego veremos, o de la Ley de Infracciones o del Código Penal,
sino también es una cuestión con una relevancia claramente constitucional, vulneración del artículo 14 de la Constitución. En segundo lugar, luego veremos los conceptos, como decía, acoso por razón de sexo. Este es un tipo de acoso que muchas veces se confunde con el anterior, con el acoso sexual. Y aquí, en este acoso por razón de sexo, en esta segunda modalidad, lo mismo que comentaba antes, al margen de una cuestión de legalidad ordinaria, también existe una vertiente constitucional. Si se produce en el ayuntamiento una cuestión de acoso por razón de sexo, estamos vulnerando el artículo 14 de la Constitución. Dentro de este acoso por razón de sexo existe también, está dentro de ese concepto, pero hay que identificarlo de una manera separada, los casos en que el acoso se vincula con una situación de embarazo, o bien el acoso se vincula con una situación de conciliación de la vida laboral y familiar, con una cuestión de maternidad. Por ejemplo, hay casos en las empresas privadas en este supuesto, en el cual, por ejemplo, después de la vuelta, en el caso en concreto que os comento, era una persona, una mujer, que se encargaba de la recepción, de atención al teléfono y la recepción en una empresa de transportes muy importante, pasa a situación de permiso de maternidad 16 semanas y al volver de las 16 semanas, en el momento en el que se reincorpora, no la reincorporan a su puesto de trabajo que hacía años que venía desarrollando, sino que la colocan en un almacén de la empresa anexo que está vacío y en el que únicamente hay una mesa y una silla para ella. Pero no hay ni teléfono, ni hay ordenador, ni hay visitas, ni hay llamadas, ni hay nadie. Ahí el tribunal concluye que se produce una situación de acoso por razón de embarazo, vulnerando el artículo 14 de la Constitución. Es decir, la razón que llevaba a los directivos de esa empresa a acosar a esa trabajadora era el hecho de que había pedido el permiso de maternidad, un derecho, como saben perfectamente, se habían reincorporado y el empresario consideraba que a partir de ese momento pues, iba a pedir la reducción de jornada, iba a faltar al trabajo porque tenía que cuidar de su hijo recién nacido, igual pedía una excedencia y entonces decidió que lo mejor era acosarla, que se cansara y que se fuera de la empresa. Este sería un ejemplo de acoso por razón de sexo vinculado al supuesto de embarazo. También hay otros casos en la jurisprudencia vinculados, por ejemplo, a la reducción de jornada. Pide la reducción de jornada una trabajadora para cuidar de su hijo, reducción de jornada a la mitad de la jornada anterior y lo que hace el empresario es cambiarle totalmente las funciones y le pone a hacer otra cosa completamente diferente o incluso le cambia las funciones y además le cambia de puesto de trabajo y le envía a 30 kilómetros del lugar, a otro centro de trabajo, a 30 kilómetros del lugar anterior y a 30 kilómetros de su lugar de residencia. En ese caso, el tribunal concluye que se ha producido una situación de acoso vinculado a la conciliación de la vida laboral y familiar y vinculado al artículo 14 de la Constitución. Por tanto, este supuesto está dentro del acoso por razón de sexo, vinculado a temas de embarazo y está relacionado en la jurisprudencia con casos de permisos de maternidad, también con casos de reducción de jornada del artículo 37.5 del Estatuto y también con casos de reincorporación tras una excedencia por cuidado de hijos del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Esta modalidad se ve cada vez más en la jurisprudencia, lo cual es bastante preocupante. Es una modalidad que se está desarrollando. También hay que tener en cuenta respecto a esta modalidad de acoso por razón de sexo no vinculado a embarazo y a maternidad que hay pocos casos todavía en la jurisprudencia. Esta modalidad, como decía antes, se confunde bastante con la anterior y no hay muchos casos en la jurisprudencia todavía. El tercer tipo, el acoso moral, psicológico, el mobbing. Este es el que más se conoce, se da bastante también en el ámbito de la administración pública. Hay sentencias a todos los niveles, es decir, tanto en el marco de la Administración General del Estado como en el ámbito de las comunidades autónomas, como en el caso de bastantes ayuntamientos. El término que se utiliza en la norma, veremos que es acoso moral normalmente, pero se utilizan los tres términos, acoso moral o psicológico y el término mobbing porque viene de otro idioma, se utiliza mucho hace unos años, estamos hablando de lo mismo, utilicemos el término que utilicemos, aunque en la práctica, insisto, el que aparece cuando aparece este tema regulado en la norma más es el término acoso moral. Aquí también, aparte de ser una cuestión de legalidad ordinaria, que está menos previsto, luego lo veremos en la normativa, hay una vinculación con un derecho fundamental también. Aquí el derecho fundamental que se ve afectado es el artículo 15 de la Constitución. En ese artículo 15, como recordarán, está el derecho a la integridad moral y física de las personas, como derecho fundamental. Por tanto, si se acosa moralmente, psicológicamente, se ejerce mobbing contra un empleado o empleada, se estaría vulnerando su derecho a la integridad física o moral.
Por tanto, existe también esa conexión con el artículo 15 de la Constitución. No obstante, esta conexión con el artículo 15 de la Constitución no aparece expresamente reconocida en ninguna norma, a diferencia de los dos casos anteriores. No hay ninguna norma que diga que si se produce esa situación se está vulnerando el derecho fundamental que comentaba. Y tampoco es general en la jurisprudencia esa vinculación con el artículo 15 de la Constitución. Hay sentencias de tribunales superiores de justicia que establecen esa conexión y dicen que se ha producido esa vulneración de ese derecho fundamental, pero no siempre es así, con lo cual es un tema que todavía está en fase de construcción. Pero a mi entender, claramente, si se acosa moralmente a un empleado o empleada, se está vulnerando su derecho a la integridad física y moral. Por tanto, se está vulnerando un derecho fundamental. Pero es un elemento que todavía no se ha avanzado del todo por parte de los tribunales y no hay ninguna norma que expresamente establezca esa relación, esa conexión, a diferencia de otros casos. Y el último supuesto que iremos viendo, el acoso moral, yo lo he llamado acoso moral por causas específicas. Esta modalidad está recogida en la ley desde el 1 de enero del año 2003. Por tanto, no es una modalidad nueva, es la única modalidad de acoso moral que está expresamente recogido tanto en la normativa laboral como en la normativa del EBEP, la normativa funcionarial, y está recogida en la norma desde el 1 de enero del 2003, pero ha pasado bastante desapercibida en la práctica. No se habla mucho de esta modalidad de acoso moral. En la jurisprudencia tampoco hay muchas sentencias, solo he podido localizar una sentencia hasta el momento en el marco de una empresa privada y sería, en este caso, el acoso por unas razones concretas. Acosamos a un empleado, acosamos a una empleada por motivos de su origen racial o étnico, ese es el motivo, la razón que nos lleva al acoso. Lo acosamos o lo hostigamos por una cuestión de religión, es de una religión diferente a la mayoritaria en ese ámbito organizativo y nos dedicamos a acosar a esa persona por ese motivo, o bien por un motivo de convicciones de cualquier tipo interpretado en un sentido general, o bien por un motivo de discapacidad, es una persona con discapacidad y el colectivo en el que está inserta esa persona se dedica a acosarle por ese motivo, por razón de edad, por ejemplo, un colectivo joven en el que se incorpora un trabajador mayor de 55 años y el colectivo joven se dedica a acosarlo, a hacerle algún que otro comentario, a hostigarle, a crearle un clima laboral adverso, que es, en definitiva, lo que constituye el acoso. O por razón de orientación sexual. Hay una sentencia respecto del caso de orientación sexual que se da en el marco, curiosamente, de un ayuntamiento y está vinculado, luego la comentaré, a los supuestos o al colectivo de policías. Esa condena afecta directamente a un ayuntamiento. Y respecto del origen racial o étnico, hay otra sentencia relacionada con la inmigración. Después las comentaré, pero son muy pocos los casos que se han planteado en relación con este cuarto tipo de acoso moral por causas específicas. Y aquí también, como en los otros casos, al margen de ser una cuestión de legalidad ordinaria, también hay una cuestión constitucional. Aquí se vulnera el artículo 14 de la Constitución, el derecho a no discriminación por motivos de origen racial, étnico, religión, discapacidad, edad o orientación sexual, y también se vulneraría el artículo 15, por los motivos que señalaba anteriormente, el derecho a la integridad física o moral de las personas en cuanto que es la modalidad de acoso moral. Por tanto, aquí dos derechos fundamentales vinculados al margen de la cuestión de legalidad ordinaria. Vamos a ir viendo cuál es el concepto, cómo se define, cuáles son los problemas que plantea cada una de esas modalidades de acoso, cómo se definen actualmente, dónde se definen, qué problemas plantea esa definición. En primer lugar, la definición del acoso sexual. Esta definición está en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007. Ese artículo 7 forma parte del título primero de la Ley Orgánica, que es aplicable con carácter general a todas las empresas privadas y a todas las administraciones públicas. Cuando hablamos de temas de igualdad en general y en concreto ahora estamos hablando de temas de acoso, hay que tener en cuenta, aparte del EBEP, como luego veremos, del Estatuto de los Trabajadores, siempre hay que tener en cuenta esa parte inicial de la Ley Orgánica de Igualdad, que es donde se definen los conceptos y se establecen determinadas obligaciones. Por tanto, es directamente aplicable. No obstante, luego veremos que hay una normativa específica para el caso de Cataluña, que es la Ley 5/2008, con una definición concreta de lo que es acoso sexual y de lo que es acoso por razón de sexo.
que también tenemos que tenerlo en cuenta, pero como luego señalaré, el concepto que se recoge en esa ley catalana 5/2008 plantea problemas en cuanto que se limita subjetivamente solo a un sector de la población. Pero, en primer lugar, este artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad, insisto, es aplicable en todas las administraciones públicas, incluidas, lógicamente, las administraciones locales. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo hay que tener en cuenta que no es que se lo vaya a inventar nuestro legislador, no es demasiado imaginativo muchas veces, a veces sí, a veces no. En este tema no se lo inventa, lo que hace es recoger la normativa comunitaria. Hay bastante normativa comunitaria vinculada con temas de acoso, sobre todo acoso sexual, y lo que hace es trasladar esa normativa comunitaria a este precepto en concreto. Y en este artículo 7, si lo leen, pues nos dice, es la única definición de acoso sexual, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, que luego veremos, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ese es el concepto. Es un concepto que se ha criticado, y creo que acertadamente, porque no es del todo claro, o en todo caso porque incluye dos tipos de acoso sexual. En ese concepto, en realidad, se están recogiendo dos tipos diferentes de acoso sexual que se dan en el ámbito de la administración local y en cualquier otro ámbito. En esa definición está, por un lado, incluido el llamado chantaje sexual, que es la primera modalidad, y la segunda modalidad que se recoge en ese concepto es el acoso sexual ambiental. Son las dos modalidades de acoso sexual. Y aunque nos pueda parecer raro, según los estudios que os comentaba hace un rato, la más habitual es la segunda modalidad, el acoso sexual ambiental, no tanto el chantaje sexual. Pero ahí se están mezclando en ese concepto dos tipos diferenciados de acoso sexual. Y el segundo, el acoso sexual ambiental, es el más habitual. Muchas veces se puede deber a una labor o una situación de desinformación y es el más complejo de resolver y de gestionar en la práctica. ¿Qué es el chantaje sexual? El propio término lo indica. Es pedir favores sexuales a cambio de algo en el marco de una relación de prestación de servicios. Se pide favores sexuales a cambio del acceso al empleo. Si quieres trabajar en tal sitio, pues a cambio favores sexuales. O, por ejemplo, a cambio del mantenimiento en el empleo. Si no quieres que te despida o si no quieres que no te renueve el contrato, pues accede a favores de tipo sexual. O en las condiciones de trabajo. Si quieres que te aumente el sueldo o que no te baje el sueldo en tiempos como los actuales, o bien te promocione en el empleo o te cambie la jornada que me has solicitado, a cambio favores de carácter sexual. En este supuesto, lo que la jurisprudencia indica es que la persona que hace ese chantaje tiene que tener la capacidad de poder ofrecer esa condición a la persona a la que le está pidiendo favores sexuales. Debe tener la capacidad de poder no permitir el acceso al empleo de esa persona, la capacidad de promocionarla o no, la capacidad de cambiarle las condiciones de trabajo o no. Capacidad no hace falta que sea directa, sino también puede ser capacidad de carácter indirecto, de influir sobre esas circunstancias. Este supuesto es el caso del chantaje sexual, la primera modalidad que os comentaba. La segunda modalidad, el acoso sexual ambiental. Este es más complejo, lo decía antes. Estamos hablando de un caso en el cual se crea un ambiente hostil, intimidatorio, humillante para una víctima por un contenido de carácter sexual. Es decir, aquí no hay un intercambio, no se pide favores sexuales a cambio de condiciones laborales o de empleo. Aquí lo que creamos es, con un contenido sexual, una situación, un clima laboral humillante, hostil, degradante para una víctima en concreto. ¿Cómo se puede crear esa situación? Aquí lo de detectarlo y gestionarlo es bastante complejo. ¿Y cómo resolverlo? Aquí los tribunales, dado lo que os comentaba ahora, ha elaborado una serie de criterios a tener en cuenta. Lo ha elaborado a través de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, hay varias en temas de acoso muy interesantes,
la última del 2007, y también a través de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Cómo identificamos que se da esa situación de acoso sexual ambiental? Lo primero que señala el tribunal es que debe tratarse de una conducta suficientemente grave. El primer factor es que debe ser una actuación suficientemente grave. No cualquier tipo de actuación, sino que debe ser suficientemente grave para que luego eso comporte que estamos ante una situación de acoso sexual y tengamos que intervenir sancionando normalmente. Pero claro, la cuestión es cómo identificamos que esa conducta es suficientemente grave. Y ahí lo que han establecido los tribunales es el patrón del buen padre de familia. Buen padre de familia, es decir, no tener en cuenta exclusivamente la perspectiva, la visión de la víctima, que puede ser subjetiva. Lo que piensa la víctima que ha pasado puede ser que no sea lo que ha pasado o se lo ha tomado de una determinada manera, que igual no era la que debería habérselo tomado. Y entonces los tribunales dicen que hay que verlo, gestionarlo, si queréis la palabra, desde el factor buen padre de familia o buena madre de familia, desde una perspectiva objetiva que sea suficientemente grave. Pero claro, eso tampoco es tan fácil de determinar. ¿Cuál es el criterio buen padre de familia para saber si esa conducta es suficientemente grave o no? En un intento de ayudar en este proceso, lo que ha establecido también los tribunales es que si se produce una situación de carácter físico, es más grave que una conducta de carácter verbal o no verbal. Por tanto, si hay algún tipo de tocamiento, dicen los tribunales, esa conducta, al tener un carácter, un factor físico, es más grave. Y, por tanto, esa gravedad ya se identifica de por sí y ya estamos en el marco del acoso sexual. En cambio, si es un comportamiento de carácter no verbal o es un comportamiento verbal, es más difícil de determinar, es menos grave y, por tanto, se complica la gestión de ese supuesto. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que a veces sorprende es contar, por ejemplo, chistes de contenido sexual. Supongamos un determinado colectivo que tengáis, que estáis gestionando, que, perdonad el ejemplo, pero es lo que aparece en la jurisprudencia, masculinizado, en el cual durante el tiempo de descanso, las comidas, hay alguna mujer, pocas mujeres, en el descanso o durante las comidas o durante el trabajo, pues se cuenta, una persona en concreto cuenta chistes, o varias, da igual, chistes de contenido sexual. Y comentan esos chistes y siguen con esos chistes. ¿Contar chistes puede considerarse acoso sexual? O una variedad, que hay una sentencia reciente contra un ayuntamiento en el cual lo que hacía era no los contaba, dado que estamos en esa era de las nuevas tecnologías, ya no hace falta ni contarlos. Los enviaba a través del correo electrónico del ayuntamiento a un colectivo, no a toda la plantilla del ayuntamiento, pero a un colectivo bastante amplio, eran chistes de contenido sexual e imágenes de contenido sexual. Eso es acoso sexual y, en consecuencia, a esa persona directamente, que es lo que os voy a proponer más adelante, no en estos momentos, la despedís, bueno, expediente, separación del servicio, despido disciplinario. Estamos en el marco del acoso sexual ambiental y, en consecuencia, ahí no hay no se piden favores sexuales a cambio de no enviar los correos electrónicos ni de mantener un determinado empleo o unas condiciones laborales, pero se crea un clima laboral para alguien hostil y, por tanto, estamos ya en la frontera del acoso sexual. Tenéis que prohibir en vuestro ayuntamiento, en vuestra administración, que se cuenten chistes de contenido sexual para que no se incurra y tengáis que gestionar una situación de acoso sexual. Segundo ejemplo, que plantea algún caso la jurisprudencia, curioso, que es también bastante particular. El poner un determinado calendario, últimamente aparecen bastante en la prensa, principalmente en épocas de bomberos. Por ejemplo, alguien lo comentaba por aquí, no lo he dicho yo, poner un calendario de bomberos en un espacio en el que conviven varias personas puede constituir una vía hacia el acoso sexual y, por tanto, estamos en el marco del acoso sexual. O poner un calendario hace poco apareció uno de madres de una escuela que querían mejorar las condiciones en un determinado espacio en el que hay otras personas, conviven otras personas, puede ser constitutivo de acoso sexual y, por tanto, tenéis que prohibir en el protocolo de actuación que tengáis en vuestra organización que se pongan ese tipo de calendarios en un lugar determinado y que, en consecuencia, eso puede ser constitutivo de acoso sexual. O, tercer ejemplo,
el fin de semana tenéis alguna persona en un departamento en el cual cuando vuelven sus compañeros y compañeras, da igual él, ella, porque la conducta de acoso sexual se da en los dos lugares, en las dos personas, y comenta la vestimenta de su compañera de trabajo. Qué guapa vas hoy, hay casos en la jurisprudencia bastantes, qué guapa vas hoy, qué bien te queda este peinado, qué bien te queda esta ropa, deberías arreglarte más, cuando estás arreglada estás mejor. Puede ser constitutivo de acoso sexual o al contrario, no hay casos en la jurisprudencia, pero que piropeen a un compañero o una compañera puede ser constitutivo de acoso sexual y, por tanto, esa persona viene a Recursos Humanos y os dice, me están diciendo tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Es acoso sexual y, por lo tanto, tenéis que iniciar un proceso, poner en marcha el protocolo y acabar sancionando a alguien por ese tipo de comentarios o comentarios sobre la vida personal. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Te vi en tal sitio? ¿Qué ibas con esa persona que es tu novio? ¿Y qué tal con tu novio? Estoy poniendo ejemplos reales de la jurisprudencia. No estoy inventando nada que no se haya planteado ya en una demanda, con una suerte o con otra, pero se ha planteado ya en los tribunales. La vida personal de esa persona, qué tal, o qué tal las vacaciones después de la vuelta con un determinado interés respecto de la vida personal de esa persona. Estamos en el marco del acoso sexual y, por tanto, tenéis que prohibir y que al final solo se hable de fútbol, por ejemplo, en un día como hoy. Tenéis que especificar ese tipo de conductas, ese tipo de ejemplos en el correspondiente protocolo de vuestra organización. Ahí, si alguien quiere opinar sobre lo que haría, ya decía antes que cualquier interrupción, cualquier intervención, por mi parte, creo que la sesión puede ser interactiva i és important. Perdona, no sé si se m'oye. Se'm sent. Si voleu intervenir no hi ha cap problema. L'únic que us demano és un moment que traiem un micro, perquè com us he dit abans estem gravant la jornada i aleshores si algú la veu després per internet no sentirà el company que està intervenint. D'acord? I és un segon. El vaig a buscar o me'l porten? No ho sé. Mientras planteo otro ejemplo, también que se ha dado en la jurisprudencia, ¿qué ocurre si dos de vuestros empleados han mantenido una relación sentimental? Esa relación sentimental pues, se ha ido desarrollando en el tiempo, en un momento determinado se rompe entre las partes esa relación sentimental, pero nuevamente, ejemplo de la jurisprudencia, ocurriría igual al revés, él no lo asume y sigue enviándole mensajes, sigue enviándole regalos, sigue intentando hablar con esa persona en el horario laboral, sigue intentando reconstruir su relación personal con esa persona. ¿Podría ser un supuesto y tendréis que intervenir y crear un supuesto o ser un supuesto de acoso sexual? Jo soc tècnic de prevenció i el criteri que tenim al nostre procediment no és tant què es fa, sinó que algú manifesti que li molesta. O sigui, el nivell és dins d'àmbit, fins a que algú no et manifesta que allò li molesta, llavors prens actuacions. Clar, no és el mateix un nivell d'una brigada que una oficina, o sigui, són col·lectius amb tabulacions diferents. No sé si... Por lo tanto, la jurisprudencia, el último factor, lo que señala, que establece es que alguien tiene que manifestarse respecto de esa conducta. Luego iré resolviendo cada uno de sus puestos, que es lo que decían las sentencias que comentaba. Pero es necesario como criterio que la víctima de ese acoso manifieste que no está de acuerdo con la conducta que se ha llevado a cabo. Ese es otro criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional desde una sentencia del año 1994. Por lo tanto, tiene que haber una manifestación de que no se está de acuerdo con esa actuación, con contar chistes, por ejemplo. Respecto de cómo se tiene que manifestar esa no estar de acuerdo, ese comportamiento que dice la norma no deseado o humillante, aquí los tribunales tienen muy claro que no hace falta que sea de una forma totalmente expresa, es decir, que no hace falta que vaya al notario, lo ponga por escrito y le entregue una copia a la persona que está incurriendo en esa conducta. Puede ser de forma expresa, pero puede ser también de una forma tácita y puede ser de una forma directa o bien también puede manifestar que no está de acuerdo de una forma indirecta. Es decir, puede hacerlo directamente al Recursos Humanos, a vosotros en concreto, puede decirlo al Servicio de Prevención en concreto directamente, puede decírselo a un compañero o compañera de la persona que incurre en el presunto acoso, que le diga, por favor, que no lleva a cabo esa conducta en concreto, que no lo haga, porque no quiere decírselo directamente, porque puede ser muchas veces un poco violento, se lo dice a alguien para que a su vez le diga que deja de contar chistes que a esta persona no le gusta,
o bien a los representantes del personal, se lo comenta para que a su vez le comenten, o bien al propio empresario para que a su vez se lo comente, o bien al servicio de prevención para que a su vez intervenga. De forma indirecta también es válido. Incluso en algún caso en la jurisprudencia lo que hace es comentarlo a un amigo externo a la empresa para que se lo comente a esa persona que estaba incurriendo en una posible conducta de acoso. E incluso los tribunales admiten el que se pueda hacer de una forma tácita, con hechos claros. Es decir, si está contando, si comenta cuál es su vestimenta o está contando chistes y pone una cara en la cual cualquiera de los que estaban allí se dio cuenta de que esa conducta no le gustaba, a partir de ese momento ya está avisada esa persona e incurre en una posible conducta de acoso sexual. Esos son los criterios que han establecido en este tema los tribunales. Sí. Hola, soy técnico de prevención, igual que mi compañero, y una pregunta. Entonces, ¿podemos considerar el acoso como un riesgo laboral? Sí, se ha adelantado, justo, luego iremos. No es que podamos considerar, es un riesgo laboral. Vale. Todo tipo de acoso. Sí. Es riesgo laboral. Vale. Sin duda. Por lo tanto, tenemos que utilizar acciones preventivas para prevenir Sí. estas situaciones. Completamente de acuerdo. Es un riesgo laboral. Y además lo han admitido los tribunales. Vale. Entonces, todas las, como estabas comentando antes, todas las relaciones personales que puedan haber entre los trabajadores son objeto de competencia de la empresa para poder prevenir cualquier lesión que se produzca a un trabajador o trabajadora, ¿no? Sí, efectivamente. Es un riesgo laboral. Luego iré avanzando hacia por qué, y hay algún ejemplo ya en la jurisprudencia contencioso administrativa que lo dice expresamente. He puesto esa sentencia contencioso administrativa porque es la más reticente a asumir las cosas, es la jurisdicción más lenta en asumirlo. Hay una vinculación directa con prevención de riesgos laborales. Volveré un poco después sobre ese tema. Es prevención de riesgos laborales. En el tema de acoso sexual y acoso por razón de sexo se está dando una situación muy peligrosa que es vincularlo exclusivamente con cuestiones de igualdad. Pero si me permitís, luego vuelvo sobre este tema, cerramos los aspectos de concepto y luego vuelvo a esa vinculación. Pero no es un problema entre las personas, que es que se llevan mal, es que tiene un determinado carácter, es que yo no voy a incorporar o no voy a entrar en este tema. No es así, es una obligación de prevención de riesgos laborales en todos los tipos de acoso. Luego, insisto, volveré sobre esta cuestión con alguna sentencia que ya lo reconoce de forma expresa. Respecto de los ejemplos que ponía, ¿el contar chistes puede ser acoso sexual? Sí, en el momento en el que alguien dice que no está de acuerdo, de la forma que comentaba hace un minuto, que no está de acuerdo con que se cuenten chistes de contenido sexual. A partir de ese momento se salta el límite, la frontera hacia el acoso sexual. O puede ser acoso sexual el comentar la vestimenta, la forma de vestir de una persona, hombre o mujer, o su vida personal. Sí, a partir del momento en el que alguien pone una cara o dice directa o indirectamente que se le está creando un ambiente hostil, humillante, intimidatorio y, por tanto, que no quiere ese tipo de conducta. ¿Puede serlo poner un calendario, el de los bomberos, como comentaba antes? Sí, a partir del momento en que alguien comenta que tener en su espacio de trabajo ese calendario le crea un clima hostil, humillante. A partir de ese momento lo es. Sí. Un momento, por favor, que para... Que si no, avui ja no aniràs, ja no vas al gimnàs encaminat. No, es una pregunta en relación. ¿Prohibir a una persona ir con una determinada vestimenta a un lugar de trabajo también se puede considerar acoso sexual? Pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, ir con una minifalda. Eso es derecho a la propia imagen. Estás vulnerando su derecho a la propia imagen. No entraría dentro del acoso. Es derecho a la propia imagen. Otra cuestión es si puedes prohibir que esa persona vaya vestida de una determinada manera. Seguramente, además, has puesto el ejemplo de la minifalda, estarías vulnerando no solo el derecho a la propia imagen, sino el artículo 14 de la Constitución. No, lo digo porque a veces hay una línea que separa o puede estar entre el acoso o puede ser lo que tú decías, el derecho de la propia imagen. Por eso es una línea muy débil, ¿no? Muy delgada, ¿no? Sí. Si es la alguna vez guardar, en algún sitio ha ocurrido, ¿eh? No, sí es cierto. Si quieres guardar una determinada, lo haces porque quieres guardar una determinada uniformidad. En tu empresa o en tu organización estamos en el marco del 14 y del derecho a la propia imagen. Pero si no está 18. recogido en ninguna norma que lo establezca.
es que no puedes limitar la forma de vestir de una persona. Por eso te decía que estás vulnerando el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la propia imagen de esa persona. En uniformes, el único supuesto en el que se admite una limitación es cuando hay una cuestión de prevención de riesgos laborales, exclusivamente para ellos y para ellas. En el caso del comentario sobre la vestimenta, eso es acoso sexual. En el momento en que esa más que un persona- comentario fue decirle que no vayas con un minifalda. Yo creo que es vulneración del 14 y del derecho a la propia imagen. Sí. Vale, vale. No es un caso real, pero bueno. Es decir, No, no. dónde ni cómo, pero fue así. Sí, sí, no, hay sobre ese tema y hay sentencias del Supremo sobre el tema de azafatas del AVE, hay jurisprudencia en relación con la vestimenta de ellas. Yo no he encontrado ninguna sentencia sobre la vestimenta de ellos. Bueno, hubo un problema en Tarragona en el sector de la banca con el uso de las bermudas en verano, pero es el único ejemplo. Y además solo en la prensa no apareció ninguna sentencia. Sí hay respecto de ellas. Gracias. De nada. Había Sí. otro compañero, Sí. Marisa, sisplau. Gràcies. No hay problema, ¿no? No, no hay problema. No, creo que ya se hacen. Buenos días, yo también soy técnico de prevención y mi pregunta o mi planteamiento es ¿qué pasa cuando un trabajador o trabajadora utiliza el término acoso de forma deliberada para denunciar una situación que realmente no entiende como acoso, pero porque a lo mejor hay una mala relación o algún otro tipo de cuestión indirecta, pero hace servir ese término acoso, lo digo desde la vertiente del técnico, cómo actúa, de qué forma se plantea esa situación. No sé si me he expresado bien. Ha habido casos de personas que denuncian, pues a mí me sienta mal que esta persona diga o haga o no sé qué, ¿vale? En realidad no se entiende como un caso de acoso o no es así, pero utiliza ese término para actuar en contra de o para evitar una determinada situación pues que no le gusta o no le interesa. No, ahí, si has identificado ya directamente que no es una situación de acoso, intervenir, pero desde otra perspectiva. Si es un problema de relaciones interpersonales, intentar que mejoren las relaciones entre esas personas, hablando quizás con el jefe o jefa de esas personas para que intervenga o medie, o hacer una mediación respecto de la situación de esas dos personas. Pero el que utilice un término u otro, la decisión es de quien evalúa esa situación. El decir, no es acoso, decirle no es acoso, pero hay un problema, detectas que hay un problema organizacional, de organización del trabajo, intervenir desde esa perspectiva. Pero no condiciona el que alguien hable de acoso, me acosa, no me acosa. Es un problema que me llevo mal por el motivo que sea con la otra persona, puede ser por un problema de organización del trabajo, porque yo estoy haciendo más trabajo, está mal distribuido el trabajo y la otra persona sale en mejor posición. Que alguien medie, que el jefe o jefa inmediato intervenga y resuelva esa situación. Pero ahí es una cuestión de organización del trabajo. Pero no se puede condicionar porque alguien diga que es acoso o no. Y si ya estamos en el marco de la mala fe y esa persona utiliza el término acoso, luego más adelante iba a ir a las denuncias falsas, pero ahora ya lo planteo, es sancionable. Esa conducta es sancionable, si actúa de mala fe. Y en teoría, ¿quién debería determinar si es o no? El técnico de prevención, que es el que ha determinado si es un riesgo o no y el nivel de riesgo que tiene. Yo creo que el técnico de prevención en cualquier tipo de acoso, sea el tipo de acoso que sea, que hemos visto antes, tiene que intervenir. Eso lo tengo muy claro. Ahora, ¿quién toma la decisión última de hacer o no hacer? Hay todo tipo de variedad de actuaciones en los protocolos de actuación. Es decir, la ley no dice que tenga que ser solo el técnico de prevención o que tenga que ser una comisión específica o que tenga que ser recursos humanos y tienen que ser todos a la vez, con lo cual ahora la diversidad que existe en este tema es amplísima. Pero yo creo que prevención tiene que actuar siempre. Pero ahí la ley debería haber resuelto más cosas en este tema y no lo hace. Pero luego volveremos a ese tema de cómo gestionar esta situación. Sí. Te lo planteo ahora porque ha salido la intervención, pero el criterio que también yo siempre he cogido y que me han dado en otros ámbitos es que el técnico nunca tiene que evaluar, sino que el técnico tiene que identificar factores de riesgo.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de que algún trabajador utilice el procedimiento de información de riesgos, el comunicado, llegue al técnico y conozca una situación, tiene que hacer una medida preventiva, que es informar a su jefe de que ese tipo de calendario no se puede colgar en el taller porque alguien confidencialmente ha considerado que le agrede. El siguiente nivel es que no se considera que no hay ya un caso de acoso hasta que hay daño a la salud. Y los técnicos no somos especialistas del ramo sanitario. Entonces, el que tiene que diagnosticar es el médico. Y el médico nuestro es el de vigilancia de la salud. No, no estoy de acuerdo. Yo te lo introduzco porque es el criterio que yo he oído en otros ámbitos. Entonces, Sí. si no es ahora, más adelante, que lo habláramos. Sí, lo vamos a hablar cómo Porque- resolver, porque no hay nada claro en cómo intervenir. El gran problema de los temas de acoso es quién tiene que intervenir, qué participación tiene que tener servicio de prevención, representantes del personal tienen que participar o no. No, Todo es ese la- tema es la no duda. está resuelto, pero es lo la que duda no es- que la gente que somos técnicos se nos Sí. carga Sí. Sí. una función que igual no estamos capacitados y nos toca, Claro, ni es que tenemos yo, herramientas. sí, es que yo creo que deberéis estar especializados en riesgos psicosociales y que es una de vuestras tareas. Luego volveremos porque aquí hay mucho problema cómo constituir y también adelanto ya que ninguna de las fórmulas que he conocido sobre quién lo hace, cómo lo hace, no lo hace, funciona bien a día de hoy. No están funcionando ninguna bien. Ahora, lo que sí tengo muy claro, porque ha dicho que tenga que esperar que haya un daño para la salud, nunca. No hace falta esperar que esa persona esté de baja y que intervenga un médico para que hablemos de acoso. No, yo creo que no estoy de acuerdo. Pero volveremos a todos estos perdón, temas. Te matizo. El técnico de prevención tiene que intervenir desde el principio Sí. en cualquier situación que es un factor de riesgo, proponiendo medidas. Y tiene que hacer informes y actuaciones Sí. proponiendo medidas. Pero él no puede diagnosticar si lo es o no lo es. No, en cuanto que está, pero sin esperar a que haya un daño. No, por eso. Pero quien realmente da fe de que ha habido un daño a la salud tiene que ser un médico. Sí, no, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero a veces se dice, como no está de baja, el daño final en casos de acoso es terrible. Los estudios que hacen los médicos especialistas en salud laboral en estos temas, el daño para la salud de una situación de acoso es terrible, personal, de esa persona. Muchas veces comentaré, hay sentencias ya de incapacidad permanente absoluta derivada de una situación de acoso moral. Esa persona queda ya fuera de desarrollar cualquier profesión por un caso de acoso moral. Por eso decía que no hay que esperar al daño porque muchas veces el daño es irreversible. Pero volveré sobre todos estos temas porque y además el problema es que no hay una solución definitiva al respecto. Había quedado pendiente en eso que les decía de los chistes, de enviar los chistes, cuando se convierte en acoso sexual, lo de la conversación sobre la vida personal, la forma de vestir. Había quedado, porque hay alguna sentencia curiosa en la jurisprudencia, el tema de si habían mantenido una relación amistosa antes. O el caso en el cual, por ejemplo, también lo que ocurre es que el jefe o la jefa, porque el caso es el mismo, insisto, se enamora de uno de sus empleados. En el caso que planteo eran unos grandes almacenes en el cual el jefe de almacén se enamora de una de las personas, de una mujer que está trabajando para él. ¿Qué hace? Pues le envía muchos SMS, le hace regalitos, le intenta invitar a cenar, todo con muchísimo cariño. Entonces ella acaba demandándole por acoso sexual. ¿Qué ocurre cuando hay previamente una relación amorosa que se rompe y en un momento determinado él sigue insistiendo? Son los casos de la jurisprudencia, insisto, y sigue insistiendo. ¿Puede llegar a ser un supuesto de acoso sexual? Según la jurisprudencia, sí. En el momento en el que ella manifiesta que no está de acuerdo, que se le está creando un ambiente intimidatorio hostil, ha saltado la vía hacia el acoso sexual. ¿Qué ocurre en el caso de ese jefe de almacén que se enamora y que aquí hay no una sentencia, sino varias sentencias en las cuales la respuesta es que no hay acoso sexual? El argumento jurídico que utilizan las sentencias es que como se ha enamorado, que es el amor, pues que lógicamente ahí no puede haber una situación de acoso sexual. En la sentencia esta de grandes almacenes ese el argumento que daba, es que se ha enamorado y no entendía que no era correspondido. Yo creo que el amor no puede ser una excusa para llegar a evitar que esa situación pueda ser acoso sexual. Por tanto, el hecho del amor no es un atenuante en el marco del acoso sexual. Pero hay dos sentencias en las cuales el amor sirve como, el enamoramiento más bien sirve como una excusa para no entrar en que es acoso sexual. Y también un apunte, en un análisis sobre jurisprudencia de la sala social y de lo contencioso administrativa, suelen ser más duras las juezas en la resolución de los casos de acoso sexual que los jueces.
Esta sentencia del enamoramiento era de una jueza. Es curioso también un poco el cómo se ve también el factor, puede ser que ahí pueda haber también un factor determinado de cómo se tiene una visión respecto de los temas de acoso. Pero ninguna relación amorosa previa, matrimonial, de novios, etcétera, de pareja, justifica el que luego no pueda ser acoso sexual y tampoco el enamoramiento justifica que no se pueda saltar al acoso sexual. Perdón. Un segon. Perdón, por favor. Un segon. Aquella noia... No sé si us heu donat compte una cosa, és que a través del Twitter també podeu comentar la jornada, d'acord? Ho dic per si voleu fer preguntes també, si d'un cas després a la mitja part ens ho mirem amb la Carolina i li traslladem, d'acord? Això ja és pels moderns, Endavant, sisplau. ¿En qué punto se diferencia la explotación de tu imagen con el derecho a tu imagen? ¿En qué sentido explotación de su imagen? Yo creo que, según donde vas, a los ambientes que vas vestido o vas de una cierta manera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes decir, es que yo para ir a trabajar no iría nunca así? Tener el derecho a esa imagen o a la explotación de esa imagen. Yo creo que no es fácil establecer una frontera. El derecho a la propia imagen va vestido una persona como considera conveniente en el espacio laboral. Hay casos en Estados Unidos, no aparecían hace poco en la prensa, en el que se había despedido a una trabajadora porque iba vestida de forma en el cual se ve, la parecía como muy guapa y que se distraían los directivos de la empresa. Pero despedir, era el caso de Estados Unidos y una mujer sudamericana en este caso, despedir a una persona por esos factores, yo creo que la propia imagen marca directamente la libertad de cada uno de ir vestido como considere conveniente. La frontera es muy difícil de determinar. Pero, a ver, tú misma has dicho que vaya vestida convenientemente. ¿Cuál es el vestir convenientemente? No, convenientemente no. Como considere conveniente, como considere la persona conveniente, no la empresa conveniente o el ayuntamiento conveniente. El derecho a la propia imagen es un derecho fundamental, por tanto prevalece siempre. El único límite es la prevención de riesgos laborales y luego, no opinión personal, sino los tribunales, la imagen empresarial. La imagen empresarial está convirtiéndose en un límite también para la forma de vestir. Si una empresa, pongamos el ejemplo más claro, el caso de Disney Store. Empresa Disney tiene un convenio colectivo vigente en el que tiene un anexo de 3 páginas en los cuales se define al detalle mínimo cómo tienen que ir vestidos ellos y ellas. ¿Y eso lo puede hacer la empresa? Yo creo que en algún momento de ese convenio, que la verdad es que es muy curioso, hay que mirarlo porque es muy curioso, se extralimita la empresa. Por ejemplo, dice que ellas tienen que llevar las medias de un determinado color y que en verano para poder quitárselas si hace calor hay que pedirle permiso al jefe. Cosas de ese estilo. Ahí hay una extralimitación empresarial porque la imagen empresarial no lo justifica, pero la línea es difícil de determinar. Yo creo que en cada caso, y garantizando sobre todo el derecho a la propia imagen de la persona, pero es difícil. Pero curiosamente, si me permitís, ese convenio de Disney está firmado por los representantes del personal. Es un convenio colectivo. Sí. Sí, hola, buenos días. Soy responsable de un departamento en una administración local y simplemente quería hacer una pregunta. Cuando la administración local es la que suministra la uniformidad de sus empleados, ¿hasta qué punto se podría interpretar, o de qué forma se podría interpretar, que no se dé la uniformidad a criterio del empleado? Es decir, las medidas de la uniformidad. Cuando hay empleados que quieren llevar una uniformidad bastante más ajustada, donde se resaltan sus atributos, por decirlo de alguna forma. Y el empresario dice, no, lo planteo así porque esto ha pasado, y el responsable dice que no, que tiene que tomar unas medidas estándar porque... y más cuando das un servicio público. A ver, ahí podrías alegar la imagen de la administración pública en este caso, por decirlo de alguna imagen forma. corporativa. Es decir, sí. es a lo que iba a la segunda parte, que muchas empresas, y en este caso las públicas, tienen una reglamentación en cuanto a las características, ya sea de uniformidad o de
cabello, de características, etcétera. Sí, pero siempre dentro de lo que pueda ser considerado que luego puedas justificar como objetivo. Sí, no. No es que guste más un color o el otro o una forma Esto o era la otra. meramente objetivo. Si hay un factor objetivo, todo derecho fundamental tiene un límite, hay una razón objetiva, pero tiene que ser verdaderamente objetivo porque estamos hablando de un derecho un derecho fundamental de la persona frente a otro que no es fundamental. Aquí la imagen empresarial, administraciones públicas, sería un derecho, en el caso de la empresa privada, el 38 de la Constitución, libertad de empresa, que no es fundamental. Aquí no podemos perder de vista que hay un derecho fundamental a la propia imagen, que luego puede ser restringido por la imagen empresarial, pero con razón objetiva. Lo que no puede es entrar como el convenio de Disney, que de verdad reconozco que lo promuevo para leerlo porque es sorprendente, en el cual determina el tipo de pelo que puedes llevar, de qué manera, pintado, de qué colores, qué pendientes, qué jersey, hasta dónde, qué color de los calcetines, si medias o no, qué anillos, absolutamente todo. Ahí se ha extralimitado claramente. No, ese convenio es que es terrible. Hay reglamentos internos en administraciones públicas que son exactamente igual. Pues ahí habría una posible vulneración del derecho a la propia imagen. En ciertos colectivos. Sí, podría haber vulneración de derecho a la propia imagen, que insisto es derecho fundamental frente a una organización interna que no es un derecho fundamental. El problema nuevamente es de límites, pero los límites caso por caso acaban determinándose. No, para nada. ¿Qué relación tiene todo esto con lo que estamos tratando ahora? Volvemos al tema. Otra cuestión sobre qué han dicho los tribunales en relación con cuando se produce una situación de acoso sexual es el tema en concreto de si es necesario que se reitere la conducta. Es necesario que se reitere la conducta y que primero le digamos, cuidado, que a la próxima te despido o te sanciono con la separación del servicio. Por ejemplo, dos ejemplos. Uno de tipo físico. Se produce un tocamiento físico a una trabajadora o un trabajador, insisto, es lo mismo. Hay que darle, se sabe que se ha producido esa situación, al empleado, ¿qué le decís? Bueno, la próxima vez, o empleada, no lo vuelvas a hacer, que la próxima vez te sanciono, porque no puedes realizar tocamientos físicos a tus compañeros y compañeras. Y segundo ejemplo, el caso de los chistes. Se envían chistes por correo electrónico, el ejemplo que ponía antes, y alguien dice, pues no estoy de acuerdo. ¿Le decís a quién ha enviado el chiste, la próxima vez te sanciono, o ya directamente lo sancionáis y lo despedís? Es decir, se requiere reiteración en la conducta por parte del acosador, presunto acosador o acosadora, para que se le tenga que sancionar. Yo os voy a proponer ya desde ahora la sanción del despido o separación del servicio. Luego volveré sobre este tema, nada de directamente, esa es mi opinión, pero luego vuelvo y además me apoya el EBEP, si es que en este tema nos va a servir para algo. Tener en cuenta, ¿es necesaria la reiteración? Aquí lo que dicen los tribunales es, si es un comportamiento de tipo físico, no se requiere reiteración. Por tanto, cabe el despido, la sanción de forma inmediata. Esto es lo que entienden los tribunales, por la gravedad de la conducta en sí. Otra cosa será luego el tema de la prueba, que volveré luego a continuación. Pero se produce esa conducta de carácter físico, no se exige ningún tipo de reiteración, porque esa persona sabe de por sí, y aparte seguramente también la habéis formado, por si no lo sabía, que tocar a otra persona con un contenido de carácter sexual no es posible, no es admisible por el principio ya de por sí de buena fe en el marco de la prestación de servicios. Respecto de la conducta de carácter de enviar los chistes por Internet o una conducta de carácter verbal, aquí los tribunales mantienen una posición un poco más flexible, en el sentido de que admiten tanto la posibilidad directamente de sancionar de forma importante a esa persona como amonestarle para que no reitere su conducta y a la siguiente reiteración la separación del servicio o el despido. Es decir, un poco la diferencia que antes comentaba, que los tribunales consideran más grave las conductas de carácter físico que las de carácter verbal o no físico. Por tanto, si es físico, automáticamente esa persona sabe que no debería haberlo hecho y, en consecuencia, sanción máxima. Si es de carácter verbal, aquí los tribunales adoptan una posición un poco más flexible respecto del ejercicio del poder disciplinario por parte de la organización pública o privada. Este tema está en bastantes sentencias en los últimos años, sobre todo.
Y otra cuestión importantísima respecto de los ejemplos que os voy poniendo. Lo que es básico es la formación de las personas de la organización en temas de acoso. Y en esa formación poner ejemplos como los que os acabo de poner. Porque si alguien se lee este artículo 7 y dices, bueno, vale, sí, naturaleza sexual, comportamiento, pero bueno, esto lo de contar chistes seguro que no lo es. O lo de poner un calendario seguro que no lo es. Por eso el formar y el poner ejemplos concretos, muy sencillos, incluso en el protocolo, siempre es muy adecuado. Porque ves lo que no crees que pueda ser, al final te das cuenta que puede serlo e igual no lo hace. Si lee que el calendario puede crearle problemas, igual no lo pone o lo pone en su casa. O si cree que enviar chistes puede crearle problemas, igual no lo hace, porque pensaba que eso era lo habitual, contar los chistes de contenido sexual lo más habitual del mundo. Por tanto, la información, la formación, incluir ejemplos concretos en los protocolos, yo creo que resulta muy útil. Y también en relación con este tema, y que se va a repetir en el resto de los tipos de acoso, ¿cómo se prueba el acoso? ¿Y cómo vais a gestionar la prueba? Porque al final os vais a tener que convertir en un poco en adivinos. Aquí solo voy a plantear qué ocurre, por ejemplo, un caso real nuevamente en un tema de acoso sexual cuando no hay más testigos. Ella dice tal cosa, él dice tal cosa i no hi testigos de ningú... No, és que aprofito el tema que s'escau a una pregunta que ens ha arribat per Twitter, que és com intervé en aquests casos la presumpció d'innocència. Això que estaves dient ara, no? Ell diu una cosa o dues persones tenen una opinió cadascun. Aquí tens la pregunta. El tema de la presunción de inocencia, hay una discusión interna en los tribunales sobre esta cuestión. Por ejemplo, como sabéis, el EBEP garantiza la presunción de inocencia. Dice que en el ejercicio del poder disciplinario, en el marco del EBEP, se tiene que garantizar la presunción de inocencia. Problema, por otra parte, que también resaltan los tribunales. En el ejercicio del poder disciplinario, la presunción de inocencia de por sí no existe, con lo cual ya hay un conflicto interno en cuanto a lo que es el ejercicio del poder disciplinario y lo que algunas normas, el EBEP en concreto y sobre todo los protocolos, han incluido como presunción de inocencia. Este tema yo creo que ahora mismo no está del todo resuelto. Yo me decanto por pensar que estáis ejerciendo en su caso el poder disciplinario y, como sabéis, en el marco del poder disciplinario la presunción de inocencia se relativiza. Y además luego veremos al final de la intervención que hay un procedimiento que al que pueden acudir tanto el personal laboral como los funcionarios públicos, que es la vulneración de derechos fundamentales. Aquí hay un derecho fundamental, por eso insistí al principio, donde se dice que debe ser el demandado el que demuestre que no se ha dado la conducta. Con lo cual yo relativizo el alcance de la presunción de inocencia en el marco del acoso, por el marco laboral de prestación de servicios en el que se encuentra, por esa norma que veremos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que se aplican a los dos colectivos, luego lo veremos más adelante, y el hecho de que no estamos ante un delito penal, estamos ejerciendo el poder disciplinario. Pongo un pequeño ejemplo. Si en lugar de acosar a esa persona roba los fondos del ayuntamiento, porque era un recaudador que hacía las cosas a mano, cobraba a mano, lo tenía en una libreta a mano, y el dinero no aparece, decís sí, presunción de inocencia. Primero esperamos a ver si es verdad y no te sanciono mientras tanto. Seguramente no actuaríais de esa manera. O alguien le pega a alguien, no diríais, uy, presunción de inocencia, igual no actuaríais de esa manera. Por lo tanto, yo, mi opinión, es relativizar el alcance de la presunción de inocencia en los procesos de acoso. Otra cosa es la confidencialidad, otra cosa es que tratéis igual a las dos partes en el proceso de investigación, que eso es esencial. Pero yo entiendo que hay que relativizar el alcance de la presunción de inocencia en este tipo de procesos. Sí, pero siempre que estéis seguros que no va a ser fácil de que sí se ha producido esa situación. Sí, sí. Pero garantizando la igualdad de las dos partes. Lo que no puede hacerse es, hay algún protocolo que dice directamente asesoría a la víctima, protección de la víctima, actuación a favor de la víctima. Y dices, oiga, hasta que no se demuestre que ha sido acosada, no puedes cargar ya directamente desde el primer momento ayuntamiento a favor de la víctima. Eso tampoco. Sí. Sí, 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 sí. Sí, medida cautelar, ¿por qué no? ¿Por qué sí en ese sentido? Porque si no estás victimizando más a la víctima. Pero una vez tienes el convencimiento, que no es fácil, insisto, de que ahí hay una situación de acoso. Sí.
Respecto de la prueba, ¿hay alguna sentencia? Sería la separación o la baja de la persona, ¿no? La persona, por ejemplo, porque no... Sería, como tú has dicho, la separación o que la persona se mantenga porque la situación le ha llegado a un límite extremo de baja, ¿no? La baja laboral, y que se mantenga como baja laboral. ¿La víctima de baja? La víctima, ¿Le la víctima. recomiendas que se quede de baja? No, es una decisión de la ¿No? víctima. Medida cautelar, el que se va, que no es lo que suele hacerse en la práctica, es el presunto acosador o acosadora. Es que ocurre al contrario. Ocurre al contrario y es muy difícil. Pues si se está investigando, hay una idea de que puede producirse una situación de acoso, al que no puedes perjudicar es a la víctima. Quien vas a cambiar va a ser al presunto acosador o acosadora. Es que no suele, no suele ocurrir así. Por eso en el lo digo. 99% de las Exactamente. ocasiones. Por eso insisto en ello. ¿Qué ocurre? Por eso insisto, aquí si no haces eso y es a la víctima, salvo que la víctima te lo pida. Si la víctima dice, prefiero por el motivo que sea, pero ella libremente te dice irme yo, por lo que sea, en ese caso sí que va a ser la víctima. Pero la decisión del ayuntamiento directamente de la víctima para allá y así lo separo y le estoy haciendo un favor, no. Y además es perjudicial egoístamente para el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque cuando le demanden, esa conducta habrá sido incorrecta y va a acabar pagando una indemnización más alta. Incluso desde esa perspectiva de responsabilidades está mal hecho, en mi opinión. Si la víctima lo decide, sí. Pero si no, aquí quien está quejando el problema y tú crees que existe efectivamente una situación de acoso es el presunto acosador o la presunta acosadora. Sí, se hace al revés, pero en la empresa privada igual. No es, pero sí, insisto, e incluso es mejor no hacerlo desde la perspectiva de cuánto voy a pagar al final, el ayuntamiento. Quería preguntar si se viola la confidencialidad por parte de, yo qué sé, en el caso que yo tengo entre manos es la directora del centro que ha violado esa confidencialidad. ¿Qué medidas se deben tomar? Esa es una pregunta, perdone, y otra es que me han repetido hasta la saciedad que los técnicos de prevención no debemos decir que existe acoso, sino que debemos hablar de presunción o lo que sea, porque esto solo lo puede dictaminar un juez. Y entonces le traslado la pregunta. A ver. Vale. Uno de los principios básicos en el proceso de actuación frente a la gestión del acoso es la confidencialidad. Aparece en la gran mayoría de los protocolos, o por no decir en todos, la necesidad de la confidencialidad. Y el gran problema es cómo conseguir que sea confidencial todo el proceso, porque al final alguien lo sabe que está pasando alguien porque algo ha pasado, alguien ha ido a decir algo, luego quien está investigando habla con la gente, con lo cual la gente empieza a pensar aquí ha pasado algo y al final la confidencialidad es, yo directamente en mi opinión, sanción disciplinaria. Quien rompa la confidencialidad, sea un representante del personal, con todos los matices que eso tiene, sea un compañero o compañera de trabajo, sea el servicio de prevención, sea el jefe o jefa, sea el alcalde, sea quien sea, con los matices todos de ese estilo, ¿ya me entendéis? Sanción disciplinaria. Se tiene que garantizar al máximo y, por tanto, yo incluso en el propio protocolo lo pondría. Es decir, el poner que cualquier vulneración de ese principio de confidencialidad, por sea quien lo haga, sanción disciplinaria contra esa persona y además ejercerlo, porque si al final no se ejerce ni se dice nada, pues en el siguiente supuesto se entera hasta el último de que se ha producido, la última persona que esté en esa organización y fuera, que se ha producido una situación de acoso. Pero insisto que ese es lo más difícil de garantizar en este tipo de procesos es la confidencialidad, pero yo directamente sanción a esa persona. La representación del personal tiene la obligación de guardar el deber de sigilo en estos temas. Perdona. Et passen el micro, que si no hi ha companys que no et senten. Gràcies. Hola. Bueno, deia que llavors aquí utilizan el derecho de libertad sindical para propagar, difundir, aunque no den nombres, pero indirectamente todo el mundo sabe, y más en un ayuntamiento, de quién están hablando. Entonces,
La representación del personal, sí, es aparte de la libertad sindical en relación con la libertad de expresión de los representantes del personal. Ahí lo que ocurre es que los tribunales, incluido el propio Tribunal Constitucional, ha interpretado que como hay una situación de conflicto, lo que pueden decir en esas situaciones de conflicto son más de lo que puede decir cualquier otro trabajador o empleado en una organización. Claro. Con lo cual ahí el límite es más de autogestión por parte del propio comité, junta de personal, etcétera, de que debe ser consciente de la sensibilidad del tema y no decir y no entrar en esa guerra. Pero ahí el límite es mayor. Pero yo creo que ahí es un poco el pensar que ese tipo de situaciones tienen que gestionarlo. Es un tema muy sensible, no es lo mismo enfrentarse porque la jornada no sé qué me han cambiado y voy a plantear y voy a acabar que hay muchos casos en la jurisprudencia, acabar en la prensa, en la televisión, llamando de todo al alcalde o a la alcaldesa, que un tema en el que hay derechos fundamentales y una situación de sensibilidad para la persona afectada muy importante y para la organización. Pero ahí es autogestión, que yo creo que en estos temas tienen que aplicarlos de motu propio, no se puede imponer tanto. Yo sobre la representación del personal creo que a veces uno de los problemas que plantea, y ahora seguramente me van a matar algunos, es sorprendente qué está ocurriendo con los protocolos de actuación en el tema de representación del personal. Los referidos a todo tipo de acoso están dejando fuera, la mayoría, por no decir el 95%, están dejando fuera la representación del personal. No cuentan con la representación del personal para la gestión de los casos de acoso, lo cual es bastante sorprendente inicialmente. Y luego, en algún estudio se detecta que en algunos casos la participación 50-50 con la organización lo que provoca es la paralización de los casos de acoso, no la resolución de los casos de acoso. Y ahora digo la frase en la que me van a matar los representantes del personal. Yo creo que en organizaciones, sobre todo públicas, el pensar que alguien diga que ha sido acosado es verdad y que seguro que lo han acosado, no tiene por qué ser así. Puede no ser verdad. Yo he visto en algunas organizaciones en las cuales alguien dice me han acosado y ha sido este. Y a partir de ahí la posición de los representantes del personal es que es verdad, 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 verdad. Igual no es verdad. Y la empresa decir es un problema de relaciones interpersonales, esto no va conmigo, tampoco es verdad. Es decir, es un tema, es que es muy complicada la gestión de estas cuestiones. Pero la representación del personal tiene ese margen de actuación en este y en otros temas. Sí. Y me planteaba lo de, he dejado un segundo pendiente, lo del, ¿qué digo? Presunto acosador, presunto acosado, eso lo dice un juez. Siempre hay la discusión de que si la decisión de acoso la tiene que tomar el juez de lo penal porque la víctima va a interponer una querella contra el acosador y eso lo tiene que dictaminar un juez. Es mejor formalmente hablar de presunto acosador, pero esa persona, si se resuelve que ha incurrido en una conducta de acoso, se le va a despedir, con lo cual ya no es presunto. Se le ha despedido porque ha incurrido en una conducta muy grave y una falta muy grave. No lo tiene que dictaminar un juez. Lo ha dictaminado el Departamento de Personal cuando, de acuerdo con las directrices y las consultas convenientes, ha decidido despedirlo disciplinariamente. Formalmente es mejor presunto acosador. Pero el juez no, en el momento en el que se adopta una decisión interna, ya está todo dicho. Y por tanto se actúa contra esa persona. Es una cuestión más formal que de fondo. Sí. Hola, hablando de la confidencialidad que se tiene que llevar en estos casos, ¿qué ocurre cuando es la propia presunta víctima o el presunto acosador el que no mantiene esta confidencialidad? Porque también se puede dar el caso de que sea una publicidad sin mantener esa confidencialidad por parte de las dos personas. Ahí la víctima la vas a sancionar por contar su situación en concreto y crear ahí si luego se demuestra que la denuncia era falsa y que buscaba el mal de la otra persona, sanción disciplinaria, despido y fuera. Sí, y lo digo totalmente convencida. Sí, sí se demuestra mala fe, en la cual esa persona lo que ha querido ha sido acoso moral, porque el acoso sexual tiene otros matices, pero un acoso moral en el cual se inventa todo un proceso porque quieres acabar con tal persona y ¿estáis convencidos que ha sido así? Es una conducta sancionable con el despido disciplinario y la separación del servicio. Otra cosa es que lo hagáis o no, yo ahí no voy a entrar, pero es perfectamente sancionable. Yo lo pondría así en el protocolo.
Porque esa persona, si además la víctima se ha dedicado a contarlo en todo sitio, a aparecer en la prensa, yo he visto algún caso en el cual hace un vídeo y lo cuelga en la red contando su historia. Ahora la red es tremenda. El daño personal que le ha causado al que ha sido acusado o a la que ha sido acusada injustamente tiene que sancionarse. Yo sí. Como veis, voy directamente a sancionar a alguien, sí, en estos temas. Sí. Has introducido un concepto que es el de mala fe. Sí. En la instrucción de inspección de trabajo, por ejemplo, se ha matizado este hecho. O sea, antiguamente, cuando se empezó a hablar de mobbing, se consideraba que tenía que ser un hecho voluntario. Ahora, la instrucción de inspección de trabajo incluso determina que es sancionable o que es tipificable una situación que incluso es inconsciente, o sea, que el acosador no es consciente que está haciendo acoso. Y a mí me comentaron un caso incluso de una persona, era la administración privada, o sea, en la empresa privada, que denunció una situación de acoso y que cuando se investigó se concluyó que era él el acosador, pero que no era consciente que lo hacía. ¿Pero qué tipo de acoso era? Era un acoso que José Ramos era... ¿Pero sexual, moral? No, moral, era moral. No se daba cuenta. Es que en el tema del acoso moral se exige intencionalidad siempre, por parte de los tribunales, ¿eh? Me refiero a la jurisprudencia. Vale. En el caso del acoso moral, lo veremos después con ejemplos de sentencia, se exige siempre intencionalidad. El acosador moral quiere hacer lo que hace y quiere que esa persona se vaya de la organización, porque se va a buscar empleo en otro sitio, porque se va con una baja médica y acaba incapacitado permanente, pero quiere que se vaya. Hay intencionalidad. Acoso moral sin darte cuenta no es acoso moral. Será mala organización del trabajo y que nadie se da cuenta que esa persona no hace como debe las cosas. Pero en acoso moral se requiere siempre intencionalidad. Siempre. En acoso sexual no. Por eso te preguntaba el tipo de acoso. Acoso sexual no hace falta intencionalidad. Un tocamiento físico, da igual que lo hayas hecho, me da igual porque lo has hecho, no debías haberlo hecho. Aquí hay esa diferencia entre los dos tipos de acoso. Y te planteo otra situación, otro caso que yo he tenido que trabajar bastante y digamos que he llegado a un callejón sin salida. Cuando un trabajador manifiesta o tiene un problema de un daño a la salud propio, pero que eso no te lo evidencia claramente, sino... y que él pasa a ser un factor de riesgo para el resto de compañeros y el que causa una situación de desgaste psicosocial, sí. ¿Cómo lo trabajas? Porque ese trabajador formalmente no puedes hacer nada. A ver, hay en algún tema que se ha planteado 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, obligación de que pase una vigilancia de la salud en ese supuesto en cuanto que supone un riesgo para el resto de las personas y actuar en consecuencia. Eso en administraciones públicas, yo lo he visto antes, nunca se hace y al final siguen padeciendo el resto de compañeros la actitud de esa persona. Pero, a ver, estoy de acuerdo, pero es complicado porque entonces lo tienes que hacer pasar por el Comité de Seguridad y Salud, sí. Lo tienes que tener... Y claro, no es inmediato, o sea, requiere un recorrido que o lo tienes previsto antes o tienes el problema igual. Pues es la vía legal que veo. Lo he visto antes en administraciones públicas y dicen, no, claro, obligarle a esa persona la vamos a afectar más y sigue, pues en algún caso te puedo decir 6 años después, haciendo la misma conducta a sus compañeros. La vía es la obligación, es un riesgo para sí mismo o no y para terceros, sí. Es la vía legal a día de hoy. Compleja, sí, però... Perdoneu. Introdueixo perquè ha arribat pel Twitter també una altra pregunta, que si, i parlant dels danys, que si es pot considerar els danys de l'assetjament un accident laboral. Sí, lo veremos. Es un accidente de trabajo. Vale. Sí, ara, si voleu... accidente de trabajo. Siguiendo el caso del compañero, ante la negativa de esta persona que no reconoce su problema psicológico de acudir a la vigilancia de la salud, ¿podríamos incoarle un expediente disciplinario? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí demostrar, todo sí. Durante el proceso que ha sido... Sí, vale. Porque ahí hay 2 factores en juego, que es la salud del resto, que hay que tener en cuenta, y es tu obligación el proteger también a esas otras personas, incluso la propia salud de esa persona. Con lo cual, si se niega, tampoco a la primera, hay que hacerlo con cierto sentido de volverle a citar, explicarle cuáles son los motivos, que no estáis persiguiendo a esa persona, pero sí, ejercer la vía disciplinaria. Sí. Es una mala solución, pero es que no hay otra. No hay otra. Y hay que pensar siempre que hay terceros afectados que también tienen sus derechos a la salud laboral.
Sí, en relació al desenvolupament del protocol per tractar els casos d'assetjament, m'ha semblat entendre que havies detectat experiències de que quan la representació laboral era paritària es produïa una certa paràlisi en la resolució d'aquests casos. Però, esclar, la intervenció de la representant dels treballadors és inevitable, formen part del desenvolupament del protocol. ¿Por qué? Bueno... Y ahora me van a matar ya del todo. ¿Por qué? No ho defensaré jo ara, però... Una cosa es que sea deseable sí. y otra cosa es que sea inevitable legalmente. Sí. En el Comité de Seguridad y Salud es otra cosa, sí. Pero en la primera línea de gestión de estos temas, ¿existe alguna obligación legal que haga que los representantes del personal estén en primera línea? No. No, ells volen en sèrie, això està Eso es claríssim. diferente. Yo estoy aquí desde la perspectiva jurídica de obligación. Luego cada uno gestiona esos temas de diferentes maneras. La meva experiència personal és que, fruit de la seva voluntat de ser-hi, llavors vol ser-hi tothom i hi ha massa gent. I potser perilla a vegades una mica la confidencialitat. Por ejemplo, sí, justo la respuesta la ha dado, pero obligatoriamente no es. Comité de Seguridad y Salud, sí, el trasladarlo, el informar, todo eso lo conocéis perfectamente, pero en quién está investigando no existe ninguna norma que obligue a que esté la representación del personal, ni que esté a mitad y mitad, ni en un cuarto, no existe esa obligación en ninguna norma a día de hoy. Por eso decía que sorprenden en análisis de protocolos que se ha hecho que en el 95% es que no están, lo único que se hace es informarles si la víctima lo permite. Sí. Hi ha algun estudi en relació a això o és només una... ¿Sobre protocolos? No, sobre aquesta dada que expresses. Sí, sobre protocolos hay un estudio. Lo que ocurre es que no está publicado. Afecta a empresas privadas y a administraciones públicas, encargado por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, pero todavía no está publicado. Sisplau, el company del fons. Sí. Sí? Se sent bé. Aviam, jo el que m'he trobat és que els encalçadors, no diré sexuals, perquè vull dir això, no, els altres, els perillosos, solen ser el que podríem dir psicòpates socials. Gent que és molt simpàtica, molt oberta, però són uns autèntics malvats, per dir una paraula políticament correcta. Aleshores, em trobo també que quan els policies han d'entrar a l'administració local se'ls hi fan tota mena de proves, sobretot proves psicotècniques, sobretot perquè no agafin la pistola i peguin un tret a algú. Però hi ha gent que té armes molt més virulentes i perilloses que no pas una pistola. I crec que una forma d'evitar totes aquestes situacions que s'estan donant de forma repetitiva podria ser que qualsevol persona que volgués entrar a l'administració passés per un examen psicotècnic. Perquè entren autèntics monstres, i ho dic en majúscules. Gent que està interposant pleits davant de la jurisdicció, la normal i la contenciosa, per raó d'un plet al mes. Gent que no està bé del cap. Gent que no està bé del cap. Llavors, clar, tot això genera un malestar. Malestar que fa que hi hagi una postura de rebot del col·lectiu respecte amb ella. Llavors, com que hi ha aquest rebot, simplement perquè la miren malament o perquè no la miren, llavors ja l'estan encalçant, ja m'estan fent encalçament perquè no em miren i no em saluden. Cony, si és que el que haurien de fer és pegar-te un cop de puny als morros, vull dir, no saludar-te, clar. És que ja sé que sóc molt políticament incorrecte, però sóc així, l'edat que tinc ja no canviaré, no? Però el pa i el vi, les coses clares, ras i curt. Jo entenc que això s'hauria d'estudiar seriosament i portaria moltes conseqüències, de que tota persona que volgués ser funcionari passés per un examen psicotècnic, claríssim, i ens estalviaríem moltíssims problemes. Tema complicado. En todo caso, el problema sería que después desarrollase esa tendencia, acabase siendo un acosador, con lo cual igual habría que proponer hasta test periódicos en la administración pública. No, perdó. És un problema també. És el que es fa amb la policia, per imperatiu legal. Cuidado. Sí, no, sí lo sé. Es un tema
Alguna sentencia va en esa línea y un poco justifica por qué hay más casos en la jurisprudencia relacionados con acoso moral en la administración pública. Precisamente porque es más fácil que se desarrolle esa situación en una administración pública en el sentido siguiente, porque es más fácil reclamar. Hoy lo decía usted, todos los días presento, o cada mes presento una demanda y a mí no me va a echar nadie. Me apetece demandar a todo el mundo. Y sigo ahí 30 años después demandando a todo el mundo, salvo que al final alguien me mate. Pero otra opción, en cambio, una empresa privada es más difícil que ese tipo de conducta. Y luego hay otro problema desde la otra perspectiva, es la forma de organización interna de las administraciones públicas. Que les voy a contar sobre cómo funcionan muchas veces las administraciones públicas. Los problemas, los factores organizacionales que llevan a que situaciones de acoso sean más fáciles que en otro sector, también por el tipo de empleo y por el tipo de organización del trabajo. Veremos algún ejemplo en el que va en esa línea. Sí, hay un caldo de cultivo mayor, ahí la única solución es una buena prevención de riesgos laborales, una buena formación y sobre todo algo que es difícil, una buena organización del trabajo, sobre todo en estructuras públicas grandes, en la cual ahí ya és todavía más complejo. Una qüestió sobre... Hola, és que no, a la teva dreta. Jo sóc el delegat que no et matarà, no? Gràcies. Almenys espera que acabi la jornada, almenys, sisplau. Sí. Si no... No, a veure... Gràcies. Jo crec que en el procés el delegat sempre va bé per crear la igualtat per tothom, no? Perquè d'on jo soc, no, pues, va haver una persona que va fer una broma, lo va denunciar i va tenir 15 dies de sanció, no? Un cap va fer un tocament i no va passar res. Això no pot ser. No, clar, és a dir, pues, possiblement aquí la funció del delegat és la que intenta que aquest procés sigui igualitari per tothom, no? Sí, no, que no se me malinterprete. No digo que obligatorio no es según la ley, porque mi papel aquí es dar lo que dice la norma y que dicen los tribunales. ¿Que puede ser recomendable? Sí. Yo estoy de acuerdo en que puede ser recomendable. El que esté, por lo que comenta, y es un tema complejo, sensible, el que esté presente. Pero no es obligatorio, porque a veces tenemos la idea de que es obligatorio. Al nivel de investigación no, es un tema de organización de la empresa o de la organización. Pero yo creo que es recomendable, pero no es obligatorio. Un poco en ese sentido quería dejarlo claro. No hay en otros temas sí que está previsto. En este tema, y lo preocupante, yo lo planteaba, es que los protocolos se les está excluyendo, de una manera, informar si la víctima lo quiere, ni siquiera información, aunque luego en el comité se tiene que informar. Pero se están apartando. Bueno, jo crec que lo millor és que estigui un representant en la comissió d'investigació i que el propi protocol, no? Perquè dona fe de que el procés és realment arribarà a un lloc, no? Sí, no digo que... Creo que es recomendable. Creo que es recomendable. Em sembla que hi ha una... Tu volies fer una pregunta, no? I si... Sí. Tens el micro? Sí, perdó. Hola. I ara m'he perdut, no sé... perdona, Naya, gràcies. Sí, hola, només un supòsit. En què incorre una persona que és la que presumptament denuncia un possible assetjament, però ni la persona assetjada ni l'acusador es queixen, és a dir, no hi participen. ¿No participan en el proceso? ¿Alguien denuncia que hay una situación de acoso? Sí, y nadie... escampa aquest tema per tot el col·lectiu, però cap de les persones, la suposada persona assetjada i el suposat acusador, ni compten amb ells per res, no s'han queixat de res, la conducta és totalment normal i no hi ha res. És a dir, que algú està escampant un rumor o està escampant un fet que no ha passat perquè ni tan sols ningú li ha preguntat. És a dir, ho sap tothom, però aquestes persones ni han estat preguntades ni tot això. És a dir, que al final acaben sent les víctimes d'aquesta rumorologia. Això és un assetjament moral, per la qual cosa entenc, per la qual cosa la persona que escampa això está acusando a una persona de que está incurriendo en acoso respecto de otra cuando en realidad no hay nada. Y lo está haciendo para que haya rumores por ahí. Sancionable. En el protocolo pondría que no solo las denuncias, sino los testimonios... I si és respaldat per les autoritats polítiques i tècniques del departament? Yo ya ahí, supuesto práctico. ¿Respaldado ¿a quién? ¿A quien está escampando el rumor? Sí. Las autoridades...
Pues ahí ya... I no estan actuando para investigar nadie. Surten baixes, surt un entorn degradant, separació de la tasca que s'està realitzant. Pues ahí y directamente actuación de quien se está viendo afectado por la conducta contra la organización, contra el ayuntamiento y contra quien está participando en esa conducta. Sí. Puede utilizar varias vías, la veremos, vulneración de derechos fundamentales, e incluso en su momento la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Ahí queda, al intervenir ya los propios que deberían evitarlo, la actuación de los representantes del personal denunciando la situación como cualquier otro incumplimiento laboral y la propia víctima afectada. Seria millor anar directament a la justícia, a l'entorn judicial, o agafar la via interna, per dir-ho d'alguna forma? Yo creo que es que las dos son compatibles. Las dos son compatibles. Es más rápida la interna, pero las dos son compatibles, no son incompatibles. Ho dic per la gravetat. ¿Perdón? Per la gravetat ho dic. Penso que és bastant greu, no? Si es personal laboral también puede acudir a inspección de trabajo y presentar una denuncia, o directamente a la vía judicial siempre asusta más, que no quiere decir que sea la mejor, pero son compatibles las dos. Per un polític suposo que no. Tens una altra... Jo reprenent... Hola. Ai, perdó, sí, com veia ahí el reprenent la intervenció molt clara que s'ha fet, ves que s'ha introduït un concepte que està tipificat per llei, poder fer un tipus de prova abans d'incorporació a la feina, però clar, fer un psicotècnic no es pot incorporar ni és un procés selectiu. I des del punt de vista de prevenció es podria fer posteriori, com han comentat el company, podria ser una tasca, una eina, de que si un tècnic de prevenció defineix que un departament s'ha de passar un psicotècnic, el fes passar confidencialment i ell tingués dades per dir, escolteu, aquí passa això. Sí. Per això no tinc constància de que sigui una activitat que es faci habitualment o que encara estiguem a aquell nivell preventiu. No, es que no se hace nada en relación con este tema porque muchas veces se sigue pensando que es una cuestión entre ellos. O es que la víctima es muy débil, o es que es un problema entre ellos, es que ahí es que se llevan mal, es que este ya había acosado antes a alguien en otro sitio y lo han trasladado aquí a ver si aguanta más, porque se gestiona mal estos temas, pero aquí y en la empresa privada y a nivel mundial casi. I després, referent al tema dels representants dels treballadors, nosaltres en el nostre procediment, amb el que hem incidit molt, és que els representants dels treballadors han d'acompanyar a qualsevol de les parts, però no participar en el procés, amb el que estan informats de totes les actuacions que es fan, entrevistes, però no del contingut, no estan dins de la comissió. Pero eso yo creo que es una voluntad de la víctima, no puedes obligar... No, és la voluntat de la víctima, o sigui, el nostre procediment és, ho pot iniciar la mateixa persona, un representant dels treballadors pel coneixement que té de casos o d'ofici al tècnic. I llavors els representants poden acompanyar el treballador si el treballador vol i ell triarà qui l'acompanya, però no participant dins de les comissions. Sí, es bastante común eso también. En la participación de representantes del personal, en el estudio de protocolos que os comentaba, están o bien informándoles simplemente, cuando todo acaba el informe final le dicen algo antes del comité, o bien acompañan a las partes si la víctima lo quiere. Pero participar activamente, muy poquitos, muy pocos. Están excluyéndolos. Respecto... Ai, perdó. Sí, anava a dir, fem l'última i segueixes, Carolina, perquè si no, no... D'acord? Fem l'última, sisplau. Em sents? Sí, el tècnic de risc laboral ha de fer els informes, no ha de decidir res, però entenc que ho ha de fer independentment de que hi hagi denúncia. És a dir, si és evident que hi ha un cas d'assetjament sexual per raó de sexe que és implícit o que és detectat encara que no hi hagi cap denúncia per part de la víctima, igualment ha de fer aquest informe i, per tant, cal que resolgui aquell cas d'assetjament encara que la víctima no hagi exercit el seu dret, entenc. Sí. Pongo otro ejemplo. Supongamos que donde está Recursos Humanos se está hundiendo el techo. Pasa un técnico de prevención y dice, uy, aquí van a morir 5. Dice, no, hasta que una víctima no me avise, no hago el informe. ¿Verdad que no? Es exactamente lo mismo, es prevención de riesgos laborales. Lo que pasa es que seguimos viéndolo y en general, incluso hay publicaciones, luego insistiré, que van todavía en esa línea, que esto es algo entre las personas. No, es un riesgo laboral. De otra manera y más complejo de detectar y de solucionar, pero es un riesgo laboral.
Por tanto, sí. Sí. Avanzo un poquito más y abrimos otro sobre los otros tipos de acoso. Aquí solo un tema sobre la prueba, que es lo más difícil en estos temas. Hay alguna sentencia, pero son algunas sentencias, pero sí quiero citarlo porque son del Superior de Justicia de Cataluña, que en el tema en concreto del acoso sexual atribuyen una presunción de veracidad a la víctima, de lo que dice la víctima cuando no hay otros medios de prueba. Pero son algunas sentencias, no es que sea un criterio del Supremo, ni lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero al ser de Cataluña sí quiero citarlo. Por ejemplo, en uno de los casos estaban en un vestuario, una empresa privada en este caso, una trabajadora y un trabajador que entra. Después de salir los dos, ella dice que ha intentado besarla, tocarla, etc. Y él dice que, como trabajaba en mantenimiento, estaba en ese momento arreglando una de las duchas que no funcionaba bien. No había nada más. No había ningún testigo porque no había nadie en ese momento. No había, lógicamente, ninguna cámara porque eso vulnera derechos fundamentales, con lo cual no podéis tener la visión, la filmación de lo que ha ocurrido. Y no hay ninguna otra persona que os pueda decir qué ha pasado. Viene ella y se queja y os dice que ha intentado besarla. ¿Qué hacéis? No tenéis más pruebas. Convertís lo que decía un poco antes en adivinos para ver qué ocurre. En esta sentencia es la que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hay una veracidad de lo que ha dicho la víctima, pero la acompaña de algo más. No solo dice que porque es la víctima tiene razón, sino lo acompaña con la evaluación de la conducta del técnico de mantenimiento con anterioridad. Y resulta que en este caso ya había pasado otro incidente con anterioridad. No a ese nivel, pero sí que lo acompaña con ese otro dato. El ver qué había ocurrido con esa persona, cuál es el expediente laboral, si queréis, de esa persona. Pero sí le da bastante valor a lo que dice la víctima porque no hay nada más. Luego también tiene en cuenta la propia forma en que hace la denuncia y la actitud de la víctima, la coherencia también. Pero en muchos casos, y sobre todo en acoso moral, vais a tener que ser casi adivinos respecto de qué ha ocurrido porque nadie os va a decir, sí, soy un acosador, es verdad, sancióname. Y los testigos, los documentos, muchas veces la decisión última y no fácil va a ser de recursos humanos. No es fácil este tema, la prueba es muy compleja, pero esta sentencia os la quería comentar. Y luego, avanzando en el otro concepto, muchas veces, no muchas, pero es posible que vaya acompañado del acoso sexual del acoso moral. Es decir, que se dé primero una situación de acoso sexual vinculada también con acoso moral cuando se ejerce una posición de superioridad jerárquica. Es decir, os podéis encontrar con dos tipos de acoso a la vez. Acoso sexual y cuando el acoso sexual, es decir, la petición de un favor sexual no ha llegado a buen puerto, el añadirle acoso moral a esa persona, apartarla, no tenerla en cuenta, intentar, en el ámbito público se ha dado. El caso Nevenka, que conocéis seguro y demás en estas últimas semanas, se condenó por las dos conductas, acoso sexual en relación con acoso moral. Por tanto, los dos se pueden dar. El otro concepto, acoso por razón de sexo, está también en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, por tanto, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito nuevamente o el efecto de atentar contra su dignidad, factor dignidad, y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí lo decía antes, en la jurisprudencia hay, y en general, cierta confusión sobre la distinción entre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y también en los protocolos a veces se utilizan como si fueran lo mismo. Al inicio del protocolo se habla de acoso sexual y por razón de sexo y luego solo se habla de acoso sexual, se mezclan como si fuera lo mismo. No son ni mucho menos lo mismo. En este caso, se produce una situación de acoso moral por el sexo de una persona. Es decir, se acosa a una mujer por ser mujer. O se acosa a un hombre por el hecho de ser hombre. Colectivo feminizado, sector de la educación, por ejemplo, en el que se incorpora un hombre por primera vez. El resto de las compañeras se dedican a hacerle comentarios que le crean un clima humillante, denigrante. Pues en ese caso estaríamos en acoso por razón de sexo. No hay ningún componente sexual, como en el otro caso, sino simplemente se le acosa porque es hombre. Y el colectivo se dedica a hacerle la vida imposible por ese factor. ¿Dónde se están dando casos? Por ejemplo, se están dando casos en colectivos muy masculinizados y, sobre todo, por ejemplo, en alta dirección,
tanto en el sector público como en el sector privado. Sentencias todavía yo no he localizado ninguna, sí que las hay en otros países. Por ejemplo, en el sector de alta dirección, en el Reino Unido, ya hay varias sentencias en el que lo que ocurre es alta directiva que se incorpora a un consejo de administración de una empresa y resulta, por ejemplo, que cuando va a las reuniones es la única mujer en todo el colectivo, la colocan en la silla más cercana a la puerta. Y luego cuando llegan las 11 le dicen, ¿nos puedes traer, por favor, pedir el que nos traigan café? Y se lo dicen a ella en concreto, que vaya, por favor, a pedir el café de las 11 de la mañana. O, por ejemplo, le dicen que tome acta, como es la única mujer, pues que tome acta de los acuerdos y de lo que se habla en la reunión. O, por ejemplo, se van luego a comer o a tomar el café, si no se lo han pedido, y se van todos juntos y la dejan allí que se quede sola esperando a que vuelvan. Ese tipo de conductas se han sancionado como acoso por razón de sexo en el Reino Unido. El de hacerle el vacío por el hecho de ser mujer. O incluso en algún caso se decía que habían remodelado la planta en donde estaba el Consejo de Administración y habían puesto un lavabo para hombres. Ella tenía que bajar 2 plantas más abajo si quería ir al lavabo. Es decir, esas sentencias están. Esa conducta sería acoso por razón de sexo. En nuestro caso solo hay una sentencia que he localizado, de momento, en una empresa privada en la cual condenan al empresario, es una empresa pequeñita, condenan al empresario porque a una de sus trabajadoras, era una plantilla muy pequeña, con pocas trabajadoras, pues a una de ellas en concreto el empresario todo el rato le decía, eres una inútil, mujer tenías que ser, mejor te quedas en tu casa, dedícate a tus labores, a las propias de tu sexo, y así de forma continuada. Lo denuncia por conducta machista y se declara situación de acoso por razón de sexo. Es decir, por ese tipo de conducta. Y de momento hay esa confusión, hay pocos casos y se está dando en colectivos de alta dirección y se puede dar fácilmente en colectivos masculinizados. Por ejemplo, en el ámbito militar, por ejemplo, se puede dar este tipo de situaciones, podemos imaginarlas, y en otros ámbitos más cercanos también podemos imaginarlos, en el ámbito local, con colectivos con determinadas características muy masculinizadas. Hay que tener en cuenta que el propio, lo decía antes al principio, el propio artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad considera que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran en todo caso discriminatorios. Por tanto, vulneración, que decía al principio, del artículo 14 de la Constitución. La propia norma lo aclara. Espera, lo hacemos después, si ¿Vale? no, ¿vale? Sí, sí. Si me permites, ¿no? Sí, sí, como veas. Por tanto, vulneración del artículo 14. Y la norma lo aclara para que lo tengamos del todo definido. La ley catalana, que era la que comentaba antes, que plantea problemas por la decisión que toma el legislador en ese momento cuando la aprueba en el año 2008. Esta ley de 24 de abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Por tanto, estamos hablando de violencia machista. Artículo 5. Ámbitos de la violencia machista, la vincula a la violencia en el ámbito laboral, es decir, interpreta violencia en el ámbito laboral y dice que consiste en la violencia física, sexual, psicológica, que se puede producir durante la jornada de trabajo y añade también fuera de la jornada de trabajo, pero vinculada con la actividad laboral. Ese segundo elemento es novedoso, no suele ser habitual en las normas el incluirlo, porque normalmente pensamos en el ámbito laboral, el tiempo de trabajo en el ayuntamiento, no, también puede ser fuera de la jornada laboral, vinculada con una actividad laboral. Esto no suele ser habitual, aquí se hace y se recoge muy bien. Y luego lo define esta violencia en 2 tipos, acoso por razón de sexo y acoso sexual. ¿Cuál es el concepto de acoso por razón de sexo que se utiliza en este caso? Pues dice que es un comportamiento nuevamente no deseado, por lo que ya hemos comentado, relacionado con el sexo de una persona en ocasión del acceso al trabajo, la promoción en el trabajo, el empleo o la formación, que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de las donas. Lo he puesto en negrita a propósito. La dignidad de las donas. Y crearlas un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Por tanto, si no contratamos en el proceso de selección, no elegimos a una mujer porque es mujer, incurriríamos en un acoso, según esta norma catalana. O si no la promocionamos porque es mujer, sería una fórmula de acoso, ejercida por el ayuntamiento en este caso. Si le cambiamos las condiciones de trabajo por ser mujer, incurriríamos en un acoso. Le creamos un entorno intimidatorio, hostil, humillante por su condición de mujer. Aquí el problema es que solo habla de mujeres. Segundo concepto, acoso sexual.
Lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico no deseado, igual que el artículo 7 de la Ley Orgánica, de índole sexual, que tenga como objetivo atentar o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una dona o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. Por lo tanto, coincide en el fondo con la Ley Orgánica, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad, pero solo contra mujeres. Es una norma de violencia contra la violencia machista. Eso efectivamente justifica que sea así, pero crea cierta confusión y cierta problemática. Es la única ley sobre violencia de género a nivel de comunidades autónomas, a nivel estatal, que utiliza esta fórmula. Yo creo que esta fórmula crea confusión y problemas. Yo hubiera preferido, soy más partidaria de hacer referencia a los dos, no identificar que sea solo mujeres. Yo creo que es una determinada línea que se adopta, es la única ley que sigue esta... Tiene su justificación, es violencia machista, pero el problema es que focaliza que el acoso sexual solo puede tener como víctima una mujer. No, puede tener como víctima un hombre. Otra cosa es que estadísticamente sea más habitual o que se denuncie más o menos, pero no necesariamente solo mujeres. Tener en cuenta, esta es una norma diferente del resto, pero quería traerla aquí. Y luego esta ley atribuye una serie de obligaciones a las administraciones públicas catalanas en este tema. Dice que tienen que desarrollar acciones necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo, prevención o existencia de violencia machista. Es decir, por tanto, doble obligación que tendríais conforme a esta ley es tanto prevenir como detectar y solucionar. Y dice que además todas las administraciones públicas de Cataluña tienen que establecer líneas de apoyo destinadas a la organización y ejecución de las actividades de prevención que establezca la ley. Por lo tanto, existe una serie de obligaciones, pero bastante genéricas, a las administraciones locales, como administraciones públicas catalanas. Y esta ley, insisto, el problema es esa referencia exclusiva a mujeres plantea algún problema. Y luego, en relación con esta ley, hay que tener en cuenta la Ley de Función Pública de Cataluña, artículo 116, letra U, que califica como falta grave la realización de actos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo tipificados por el artículo 5 de la ley. Por lo tanto, en el concepto que veíamos antes, fue modificado expresamente este apartado para remitirse a la Ley 5/2008, pero añade de actos que puedan comportar assetjament per raó de sexo o assetjament sexual y que no sean constitutivos de falta muy grave. Con lo cual parece que esta norma introduce todo tipo de acoso, no solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, aunque la redacción es un tanto particular. Y la crítica principal es que considere que es una falta grave, ¿no? Luego veremos que el EBEP dice otra cosa, pero solo la considera falta grave, no es tan grave el acoso sexual o por razón de sexo según la regulación de esta norma de texto refundido que conocéis perfectamente de Ley de Función Pública. Luego el EBEP va por otra línea. ¿Qué es el acoso moral o psicológico? Aquí el primer problema con el que nos encontramos es que no hay una definición legal. No hay ninguna norma, o al menos yo no he encontrado ninguna norma en el ámbito laboral en el que me muevo que defina qué es el acoso moral psicológico o el mobbing. No se define legalmente. Lo que sí es que el EBEP, como novedad y como gran avance, lo incluye de forma expresa, cosa que no hace el Estatuto de los Trabajadores ni ninguna otra norma laboral. Sí que hace referencia, luego lo veremos, al acoso laboral y al acoso moral, pero no dice qué son. Por lo tanto, definición legal no tenemos. Aquí, por suerte, los tribunales han hecho su trabajo muy bien y han ido elaborando definiciones. Yo os he recogido varias definiciones porque están muy bien. Recogen lo que autores, por ejemplo, el profesor Leyman es muy conocido en estos temas, definiciones del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, textos europeos que recogen definiciones de acoso y lo intentan definir y lo hacen de una forma bastante uniforme y muy bien, para dar ese concepto. Por lo tanto, el concepto en este caso hay que acudir a lo que dicen los tribunales. Os he recogido algunos conceptos. Por ejemplo, esta sentencia de Cataluña, que opta por considerar como concepto el que recoge la nota preventiva 476 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo y dice, por tanto, que sería acoso moral o psicológico una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un periodo de tiempo prolongado. Eso siempre lo vamos a ver que se exige,
que se prolongue en el tiempo la actuación. Un solo acto de acoso moral no es acoso moral, tiene que prolongarse en el tiempo y actuarse de forma recurrente, de forma sistemática, sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus tareas y conseguir que finalmente acabe por abandonar el puesto de trabajo. Esta última referencia, acabe por abandonar el puesto de trabajo, es la intencionalidad que señalaba anteriormente. En el acoso moral hay intencionalidad, porque lo que pretende el acosador o acosadora es que la persona, su víctima, se vaya del puesto de trabajo. ¿Y por qué quiere que se vaya? Pues siempre suele haber un motivo. Por ejemplo, el no tener que pagarle una indemnización por despido. Quiero que se vaya, si se va, ella sola, la acoso, se va y me ahorro el tener que pagarle los 33 días de salario por año de servicio que se da en estos momentos. O porque es un competidor mío, yo quiero promocionarme profesionalmente y esta persona me crea problemas, por tanto, quiero que se vaya. O que simplemente no entra dentro del juego de mi organización, de cómo creo yo que deben ser las cosas. Es un rival, pues me dedico a acosar. Hay una intencionalidad más o menos clara, pero siempre pretendemos que se vaya de la organización, porque se va o porque se va enferma esa persona, nos da igual, pero queremos que abandone el puesto de trabajo en concreto. Hace poco apareció en la prensa un caso tristísimo que había acabado en el ámbito penal. Era un concesionario de coches, creo que era Vigo, pero en Galicia, no sé exactamente deciros dónde, en el cual un empresario que tenía ese concesionario quería colocar, tenía una trabajadora durante 15 años trabajando en tareas administrativas, pero quería colocar a un familiar suyo en ese puesto. Pensó, pues no quiero pagarle la indemnización de 33 días, la voy a aburrir, la voy a acosar. Esa persona aguantó todo lo que pudo y al final, como no se iba, lo último que se le ocurrió al empresario fue ponerla en el escaparate sentada durante 8 horas. Le puso una silla y allí la sentaba durante 8 horas para que todo el que pasase por delante del escaparate la viese allí sentada. Os podéis imaginar la situación en la que esa persona se encontraba allí sentada y aparece la foto en la prensa de esa persona sentada en el concesionario para que se fuera a ahorrarme la indemnización. No quería otra cosa el empresario. Eso es acoso moral, lo condenaron penalmente por acoso. Pues ese tipo de situaciones, ¿qué queremos? Siempre hay una intencionalidad, pero el que queremos puede ser variado en función de quién ejerce, el jefe, el compañero o compañera, ese móvil. Y el periodo de tiempo también se exige, aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo. En algún caso sabía el profesor Leyman decir 6 meses, pero pueden ser 3 meses en el tiempo. No hay un factor. Sí que se prolonga en el tiempo la conducta de acoso, pero no podemos poner una fecha. Si han pasado 6 meses y te han amargado la vida, hay acoso. Y si no han pasado 6 meses, no. Eso dependerá de las circunstancias. Sí que se exige tiempo, pero no una fecha en concreto. Y antes del descanso, el segundo ejemplo que encontramos en la jurisprudencia y concepto, pero muy semejante. En este caso, el Tribunal de Andalucía toma como referencia la Carta Social Europea de 1996, que se refiere al acoso moral y coge su concepto y dice que es actos explícitamente hostiles y condenables, que de modo repetido, otra vez el factor de repetición de la conducta, se dirigen contra los trabajadores asalariados en el centro de trabajo y cita las directivas del 2000, consideran el acoso moral como conducta intimidatoria y atentatoria contra la dignidad de la persona por medio de hostigamiento, intimidación o presión, tales que el entorno se vuelve degradante, humillante, ofensivo. Sentencia de Andalucía de 30 de junio del año 2011. Y por último, la sentencia de Navarra de 27 de junio del 2011. Otro concepto. Una persona o un grupo de personas se comportan abusivamente, un factor de abuso, con palabras, gestos o de otro modo que atentan a los empleados con la consiguiente degradación del clima laboral. Significa atacar o atropellar, término traducido como psicoterror laboral u hostigamiento psicológico en el trabajo para referirse a una situación en la que una persona se ve sometida por otra u otras en su lugar de trabajo a una serie de comportamientos hostiles. Según los psicólogos, normalmente hay un acosador. Es una persona la que acosa, un acosador o acosadora, una. Y luego hay otro colectivo que participa en ese juego.
y hay una víctima. No suele ser un colectivo, un grupo que acosa a otro grupo. Suele ser un acosadora y una víctima determinada. Y está el resto de las personas que están en ese departamento, en ese lugar de trabajo. Ahí los psicólogos utilizan el llamado efecto borrego. Ese colectivo, ¿qué puede hacer o qué hace en la práctica? Pues puede o bien mirar para otro lado y no ha visto nada, no ve nada. E incluso piensa, mejor que sea a ella o a él que a mí. Mejor que le tome esa conducta a otro y, uy, gracias que a mí no me ha tocado. O bien participa incluso para hacerle la gracia y que no le toque a él al que está acosando, sobre todo si es jerarquía superior a inferior. Y el mínimo, el que menos se da en la práctica y que sería muy deseable, es el que interviene para ayudar a la víctima de acoso. Pero el efecto borrego suele ser el decir, mirar para otro lado, incluso participar activamente para que el acosador no la tome luego, la persona acosadora no la tome luego conmigo y yo sea el siguiente, en ese sentido. Eso es el estudio desde la perspectiva de los perfiles que hay de tanto acosador como de víctima, en su caso, de esa situación de acoso. Por tanto, ese factor también de qué hace el resto de las personas del departamento es un elemento importante en este momento y también a efectos de luego demostrar una situación de acoso. Los testigos que prueban que se ha dado esa situación y que acuden incluso al juzgado para demostrar que ese tipo de conducta se ha dado en la práctica. La situación para la víctima, sobre todo, es la más complicada, pero ahí hay un factor. Y por último, también esos estudios de los psicólogos dicen que el acosador tiene algún otro en el armario que lo ha hecho antes, que tiene algún esqueleto en el armario, ¿no? En algún estudio lo dice tal cual, el acosador o acosadora lo ha hecho antes. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo, en el sector público? Que le han ido cambiando de puesto, con lo cual ha ido acumulando incluso víctimas. Eso ha ocurrido en la administración pública. Hay ejemplos en la práctica en la cual la solución se está seguro que ha sido acosador o acosadora, la trasladan a otro departamento donde sabe perfectamente quién la ha trasladado que antes o después va a ocurrir en el mismo comportamiento. Y luego lo enviará a otro departamento donde al final, a ver si hay suerte y dura un poco más la situación. Ese tipo de actuación puede generar de responsabilidades para el ayuntamiento, claramente. ¿Cuál es la solución? Muy difícil, sin duda. Separación del servicio, despido disciplinario del acosador. Luego, si es personal laboral, os va a demandar, lo veremos, porque lógicamente no ha hecho absolutamente nada. Y ya sí que acabo. En una organización pública grande, lo que me proponían ante ese tipo de situación, un jefe de recursos humanos, era, vale, si se da una situación de acoso, lo que hago es, como ya tengo identificado otros dos, lo pongo en ese departamento a ver quién gana. Lógicamente, dicho, lo triste es que lo proponía en serio un jefe de recursos humanos de una organización que puede tener como 5.000 personas, una organización pública catalana. Evidentemente estaremos de acuerdo que la solución no és esa. Pues no lo és. Lo dejamos aquí. Carolina, un segon només. És que hi havia un company que ha demanat... No, diu que no, ja està. Bueno, doncs ja està. Mitja horeta, sisplau, i tornem a començar. Gràcies.